Y también, chicos, vamos a terminar, perdón, vamos a comenzar lo que es el periodo formativo, o sea, el inicio de la etapa clasista del Perú, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, vamos entonces voy a seguir compartiendo. Creo que sí están observando ustedes. Se puede ver la diapositiva, ¿no es cierto? Bien, cualquier problema, chicos, ustedes me comunican, por favor. Profesor, ¿hay alguna dificultad? Me lo comunican. Bien, chicos, a ver, vamos a iniciar rápidamente con la clase. La clase anterior habíamos visto el caso de la comunidad primitiva, habíamos visto el caso de la prehistoria en cultura general. No se olviden que ya los exámenes de admisión de estas escuelas, ¿no? Iniciales, son preguntas, en su mayoría de ellos, preguntas directas, ya son preguntas directas, son preguntas que no se hace mucho problema, así que en eso vamos a buscar, digamos, responder esas preguntas, ¿ya chicos? Muy bien, ya habíamos hablado que la prehistoria se dividía en dos partes, ¿no? El caso de la edad de piedra y el caso de la edad de los metales. Ahora, la edad de piedra se divide en tres, recuerden ustedes, paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Y la edad de los metales se divide también en tres partes, ¿no? Edad del cobre, del bronce y por supuesto del hierro. ¿Correcto, señoritas y señores? Muy bien. Ahora, también recordemos nosotros que el paleolítico, mesolítico y neolítico son las edades de piedra, depende de cómo han sido tallados, ¿no? Por ejemplo, el paleolítico es la edad de piedra antigua, es una piedra tallada toscamente, no es una piedra rústica, rudimentaria. La edad media de piedra es la etapa donde está entre el paleolítico y el neolítico, ¿no? Y obviamente el neolítico vendría a ser la edad de piedra nueva, o también se le llama la edad de piedra pulimentada. Es una época donde ya utilizan instrumentos de piedra, pero mucho más avanzados, mucho más pulidos, mucho más modernos, si se podría llamar de esa manera, ¿no, chicos? Muy bien. Bien, por otro lado, también hemos analizado, hemos recordado ya cuáles son sus características y también hemos visto la primera parte del paleolítico. Recordemos que el paleolítico concreto, chicos, tiene una economía de subsistencia, es una economía depredador, son cazadores, recolectores, pescadores, ¿ya? No te olvides, Alfaro, Danilo, ese es el caso de Historia del Perú. ¿Ya? En el caso de Historia del Perú, el ayllu aparece en el arcaico superior. No se olviden que los ayllus, a ver, para que más o menos me entiendan, profe, no entiendo lo que usted está dando en HP y HU. Bueno, te explico. A ver, más o menos vamos a retroceder acá para que responder la pregunta del amigo Danilo. Profe, ¿cuándo aparecen los ayllus? Miren chicos, a ver, concreto acá. En el mundo de la prehistoria mundial, para la redundancia, ¿ya? En la prehistoria mundial, en el paleolítico se caracteriza por la formación de bandas, ¿correcto chicos? Formación de bandas. En el mesolítico se caracteriza por la formación de clanes. Y en el neolítico se caracteriza por la formación de tribus. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre bandas, clanes y tribus? Ya, las bandas es una agrupación de personas que no necesariamente son parientes, o sea, no son familia. Pueden ser, por ejemplo, aquí una familia conformada por papá, mamá y dos hijos, por ejemplo, y puede estar conformada también por dos varones aparte y dos mujeres aparte que no son familia. Entonces, eso todo puede ser una banda, por ejemplo, ¿no? O pueden ser tres varones más y tres mujeres más aparte, ¿no? Que no son familia estrictamente hablando, que se han unido para poder sobrevivir. Esa es una banda. En cambio, cuando hablamos de clanes, miren por favor acá, cuando hablamos de clanes que aparecen en el Mesolítico, los clanes sí van a ser principalmente una familia. ¿Me dejo entender, no? Un clan significa familia, ¿no? Principalmente son familias consanguíneas, ¿no? Familia de sangre, ¿ya? Papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, puede ser ahí un clan. Ahora, si hablamos de tribus, mire por favor acá, si hablamos de tribus, chicos, tribus es el conjunto de clanes, o sea, es la agrupación de clanes. Cuando vemos varios clanes, unos 10 clanes o 20 o 30 clanes, ya vendría a ser las famosas tribus. ¿Me dejo entender, no? Ahora, en el caso peruano, profesor, y en el caso peruano, profesor, ¿cómo es que se aparece esta situación acá? Ya, en el caso peruano, usted recordará que también hemos visto algo parecido, ¿no? En el caso peruano, chicos, hay que entender que el paleolítico, a ver, ¿te acuerdas clase anterior? El paleolítico era el famoso periodo lítico del Perú. Ese periodo lítico, también en el Perú, se desarrollaron las bandas, ¿se acuerdan o no? ¿Te acuerdas del periodo lítico, no? Cuando ahí aparece Lauricocha, Toquepala, Paiján,
Pacaicasa, chivateros, ¿te acuerdas, no es cierto? Luego el periodo mesolítico, ese era el arcaico inferior, donde también siguen existiendo las bandas, pero poco a poco comienzan a aparecer las familias. Y finalmente, en el arcaico superior, vamos con la pregunta de Danilo, en el arcaico superior sí aparecen los Ailius. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y qué es un Ayu, profesor, para poder recordarlo? No olvidar, por favor, chicos, esto hay que recordarlo. Claro que esto no te van a preguntar en la escuela oficiales, pero para que más o menos tú entiendas, porque la idea de dictar de una clase es para que tú entiendas qué cosa es eso, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, un Ayu, por favor, está conformado por la agrupación de familias nucleares. Puede ser una familia nuclear, puede estar el ayu conformado por 5 familias nucleares, puede estar conformado por 10 familias nucleares. Profe, ¿eso quiere decir que el ayu es algo así como una tribu, profesor? Sí. El ayu es parecido a una tribu, porque vuelvo a reiterarte, la tribu está conformado por varios clanes, ¿no es cierto? Y recuerda que un clan significa familia. Entonces, si el ayu es la agrupación de 5 o de 10 familias nucleares, obvio, entonces el ayu sería algo parecido a una tribu. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, eso es a la respuesta del señor Danilo. Bien, ya hemos estudiado también el paleolítico inferior, hemos hablado del Homo habilis, hemos hablado del Homo erectus, ¿no es cierto? En esa época son los primeros elaboradores de herramientas, descubrieron el fuego, y también hemos hablado del Neandertal. Ustedes, este Neandertal, señorita y señor, es el hombre mucho más cazador, es un hombre robusto, es un hombre que caza animales grandes y además tiene creencias mágico-religiosas. Recuerden ustedes, cuidado que te pueden preguntar esto, ¿ah? Los primeros entierros se da con el Homo neandertal, ¿ya? Domina el fuego, tiene lenguaje articulado, es troglodita, ¿ya? Etc. Y lo más importante, por favor, que es lo que más te pueden preguntar en cultura general, ya es cazador de animales grandes. Luego viene el Homo sapiens, y cuando hemos hablado del Homo sapiens, ¿se acuerdan ustedes? Ya es un cazador especializado, hace pinturas rupestres para poder hacer ritos propiciatorios de cacería, también elabora estatuillas de piedra mostrando a la Venus, esto es cultura general también, chicos. Esta Venus muestra la fertilidad de la mujer, efectivamente, y eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, prosigamos entonces, chicos, con la clase ya para terminar esta prehistoria. Este tema es un tema un poquito complicado, ¿no? Pero no es difícil, ¿ya, chicos? Ahora, se viene el cambio del clima, profesor. Se viene el cambio del clima. Ya no estamos en Pleistoceno. Profesor, ahora, ¿qué etapa se viene, profesor? Se viene la etapa del Holoceno calor. Ahora, en este Holoceno calor, chicos, obviamente, si se calienta la Tierra, eso generará como consecuencia de que muchos animales adaptados al frío se extingan porque ya el frío ya se está yendo, ¿no? Entonces comienza a aparecer el calor. Entre estos animales que no se adaptan al calor, perdón, tendríamos al mamut, por ejemplo. Ese mamut, lamentablemente, chicos, el mamut comienza a extinguirse. Plantitas también acostumbradas al frío también se van extinguiendo, señorita y señor. Se van extinguiendo las plantas acostumbradas al frío. Entonces, profesor, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una crisis de la depredación. Hay una crisis a nivel mundial, chicos. El varón sale a cazar, no encuentra comida. La mujer sale a recolectar, tampoco encuentra comida. Entonces, la pregunta es, señorita y señor, tú que vas a ser futuro policía, si tú en tu trabajo, tú en tu mundo, en tu barrio, en tu distrito, en tu país, ves que hay una crisis, ¿te vas a quedar esperando a que se vaya esa crisis y vengan tiempos mejores? ¿O tú vas a cambiar esto y vas a tratar de buscar otras cosas para poder sobrevivir? Esa es la pregunta para ti, ¿no? O sea, frente a una crisis, ¿qué es lo que tú haces? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ustedes hacen frente a una crisis, no? Se quedan esperando, ¿no es cierto?, etcétera. Si es que ya la crisis es muy fuerte para cada uno de ustedes, ¿qué hacen ustedes? ¿Han leído el libro ¿Quién se llevó mi queso? ¿Se acuerdan de ese libro? Uy, ¿no han leído ¿Quién se llevó mi queso? Bueno, ya, bueno, les cuento. En este libro ¿Quién se llevó mi queso? Es una historia de dos ratoncitos que siempre tenían pues un queso en su habitación, en su pequeña jaula. Pero su jaula tenía varias habitaciones, digamos, ¿no? Y un momento, ya no había queso, porque siempre le dejaban queso. Y un momento ya no había queso, entonces, uno de los ratones le decía, mejor hay que esperar a que vengan tiempos mejores y traigan más queso, ¿no? Entonces el otro ratón no quería esperar a ellos, así que el otro ratón dijo, no, yo me voy a ir a buscar queso en otro lado, ya que no hay acá, me voy a otra habitación. Y así buscó, ¿no? Eso que nos enseña, profesor, que a veces ante una crisis total, cuando ya no hay nada que hacer prácticamente,
hay que salir a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasó, profesor, con el hombre en aquella época y la mujer? Frente a la crisis, cuando ya no tienen nada que comer, caballeros dijeron, entonces hay que aplicar todo nuestro conocimiento y hay que inventar algo interesante para poder sobrevivir. En ese sentido, profesor, ¿qué cosa inventaron? La producción de alimentos, la agricultura y, por supuesto, la ganadería, chicos, la domesticación de plantas y animales. Eh, profe, ¿cuál es el video que nos ayudaría para entenderla mejor? Ya, lo pueden buscar. Eso hemos visto aparte, mi querido amigo, pero les vuelvo a recordar, ¿ah? La Odisea de la especie. La Odisea de la especie tiene 3 capítulos, chicos. Tiene 3 capítulos. Eso está en YouTube. Tranquilamente en YouTube lo pueden encontrar, chicos. Y le hemos visto ya una parte, ¿se acuerdan? Hemos visto clase pasada, una parte de la Odisea de la especie. ¿Ya? Ahí abarca todo lo que es el mesolítico, perdón, el paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes ya lo vean de manera amplia, ¿no es cierto? Con eso ya, por lo menos, van a dominar gran parte de ese tema, ¿no? En líneas generales, porque lo que ustedes necesitan es dominar en líneas generales, ¿no? Muy bien, profe, ¿qué significa domesticar, profesor? ¿Cómo surgió esto de la domesticación de plantas, profe? Lo que sucede es que aquí hace su aparición uno de los seres más extraordinarios de nuestra tierra. Este ser tiene cabellos largos, efectivamente, cabellos largos, ahí está, y se llama la mujer, ¿no? Profe, ¿y qué pasó con la mujer? Debido a que la mujer tenía experiencia recolectando plantas, entonces, ¿qué es lo que ocurrió, chicos? Según algunas teorías, la mujer trajo algunos frutos para poder comer con los varones, ¿no? Que estaban en crisis también. Comieron los frutos y la pepita, según algunas teorías, lo botaron dentro de la cueva a un costado, donde había cierta humedad, ¿no? Y obviamente, en otras teorías dicen que también lo botaron cerca a una zona húmeda, cerca a un río. Entonces, de esa pepita, la mujer se percató que había caído la pepita porque ella era experta en las plantas y pasó unas semanas y la plantita, oh sorpresa, la plantita comienza a germinar. ¿No es cierto, chicos? Muy bien. Entonces, quien se da cuenta de esto, señorita y señor, es efectivamente la mujer. La mujer se da cuenta de esto, chicos. Entonces, obviamente, la mujer al darse cuenta de esto va a traer nuevamente plantas, frutos, van a comer los frutos y la pepita lo va a echar en lugares adecuados donde hay humedad, cerca a los ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí cuando la mujer consigue por primera vez, señorita y señor, gracias a las mujeres, la humanidad sobrevivió. ¿Qué consigue, profesor? Producir alimentos. El hecho de que tú pongas una pepita ahorita en tu jardín, en tu casa, ¿qué cosa estás haciendo, profesor? ¿Qué cosa estoy haciendo? Producción de alimentos, estás produciendo. También, ¿qué significa eso, profesor? Domesticación de plantas y animales. Profe, a ver, chicos, ¿qué significa la palabra domesticar? ¿Qué significa la palabra domesticar? ¿Alguien sabe qué significa domesticar, chicos? ¿Qué es domesticar, jovencito, señorita? A ver, ¿qué es domesticar? A ver, chicos, ¿alguna idea? Para que puedas entender qué cosa es domesticación. A diferencia de la depredación, ¿ah? Recuerden que aquí van dejando la época de la depredación, ya no son depredadores, ya no son cazadores, y comienzan a ser poco a poco agricultores, poco a poco horticultores, cultivadores. ¿Qué cosa es domesticar, chicos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea se les viene a la mente? Domesticación. ¿Qué es eso? ¿Qué es domesticar, chicos? Como domesticar un animal, como domesticar un animal. Claro, pero ¿qué idea te da de domesticar? Bueno, Dominar, controlar. algo así. ¿Cómo que? Enseñar, Ser, controlar. Domesticar. Criar, dice nuestra amiga Alexis. Puede ser, amigo. Muy bien, también. A ver, te voy a ayudar para que enseñar aprendas un animal. Enseñar. Claro, te voy a ayudar para que aprendas de manera sencilla. Domesticar se puede resumir Es como acostumbradas, sí, Claro, como un vamos. animal, algo así, algo así. Un animal así como salvaje, algo así. Correcto. Domesticar A que nos significa obedezca dominar. a Claro. nosotros. Domesticar significa dominar. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Si esta mujer antes, cuando iba a recolectar las plantas, los sacaba de acá los frutos y se lo comía junto con los varones en el paleolítico, la mujer no sabía cómo es que las plantas aparecían. Simplemente iba, los recolectaba la mujer. Pero cuando la mujer ya tiene la pepita en la mano, ya tiene la pepita, puede llevar la pepita a cualquier lugar del mundo y puede colocar la pepita
en un pedazo de tierra con cierta humedad y ahí echarle agua y esa plantita va a germinar. Entonces, lo que está ocurriendo ahí, chicos, señorita y señor, significa dominar. Está dominando la planta y puede llevarla donde sea. Y en la actualidad, tú puedes plantar, qué sé yo, puedes cosechar quinoa, puedes cosechar oyuco, puedes cosechar papa donde te da la gana en el mundo entero. Ese es dominar. Y hablando en ejemplos más, más domésticos, esto me hace recordar a las mujeres cuando hablan de cuestiones amorosas y sentimentales, que le dicen una amiga a otra amiga, oye amiga, ¿cómo está tu enamorado? Ah, mi enamorado, ¿te acuerdas que era bien callejero? Bueno, mi enamorado ahora está domesticado. ¿Sabes por qué está domesticado? Porque ya yo lo domino, ya. Le digo que esté acá en la casa a las 2 de la tarde, a las 4 nada más saliendo del trabajo, dice la mamá, ¿no? Entonces el esposo está domesticado. ¿Qué significa? Está dominado, entre comillas, ¿no? Ese es el lenguaje coloquial que muchas mujeres utilizan, ¿no? Entonces, domesticar significa dominar. Domesticar significa dominar. Antes, obviamente, no dominaban, las mujeres no dominaban la planta, pero ahora sí lo dominan. Y no solamente a la planta. Profe, ¿qué pasó con el varón, profesor? El varón, señorita y señor, miren chicos, A la mujer el domina al varón hombre. va a domesticar no las plantas, ¿ah? El varón lo que va a domesticar, ajá, un animalito se le comienza a acercar, obviamente, este animalito era el antiguo lobo salvaje, ¿no? Y obviamente los lobos se acercan también a los ríos a beber agua y también a comer lo que el humano bota. Entonces, con el tiempo, este lobo se va a convertir en ¿qué? En perro. Claro, un lobo antiguo, pues obviamente, ¿no? Se va a convertir en perro. Por eso que el primer animal domesticado efectivamente es el perro. ¿Y quién lo domesticó? El varón. Así que chicos, ya que si ustedes están al lado de tu mascota Firulais, abrázalo y dile, tú eres el primer animal domesticado. ¿Ya ves? Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué sucedió esta domesticación? Bueno, uno, por el avance de la tecnología, chicos, porque ya utilizan piedras mucho más avanzadas, sobre todo en el neolítico, ¿ya? Y la depredación avanzada y especializada, debido a que la mujer era experta depredando, seleccionando las plantas, la mujer pudo domesticar la planta. Y también, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué logramos inventar esto? Porque cambió el clima también, pues, ¿no? Si no hubiera cambiado el clima, no te hubiera empujado a cambiar tu vida, ¿no es cierto? A veces los cambios externos ayudan que tu parte interna también cambie, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si tú has postulado a la policía durante ya un año y medio, 2 años, no ingresas, tu papá te dice, mira hijo, si no me ingresas esta vez que te estoy matriculando en la academia, no te pones las pilas, te vas a trabajar, por favor, ¿eh? Te vas a vender aunque sea en el mercado, tu papa, tu oyuco, lo que sea. A veces ante esa presión, ante esa crisis, tú estudias más fuerte y logras ingresar. ¿Me dejo entender o no? Entonces, siempre es interesante todas estas cositas, ¿no? O sea, te lo explico esto para que tú entiendas la situación. Profe, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, la consecuencia, chicos, es que uno, si tú domesticas, si la mujer ha domesticado la planta y nos ha salvado la vida, por así decirlo, la pregunta es, cuando ella domestica plantas y ya cultiva plantas, ¿se va a ir a otro lado, sí o no? ¿Va a seguir siendo nómada? No, la mujer ya no es nómada ya. La mujer y el varón van a tener que quedarse cuidando las plantas porque a las plantas se lo pueden comer las aves y los buitres. Entonces, la idea es que si tú cultivas o crías un perro o un animal, la idea es que no te vayas de ese lugar. Y al no irte, profesor, ¿qué significa esto? Te vuelves sedentario. ¿Qué significa sedentario? Te quedas en un solo lugar y construyes casitas. ¿Me dejo entender o no? Ya te vuelves poco a poco sedentario. Profe, entonces, ¿ser sedentario es una consecuencia de la domesticación de plantas y animales? Sí. Ahora, tú me dirás, profe, hasta ahí ya le entendí bien, profe. Se produce alimentos, se domestica plantas, animales. Pero, profe, ¿cuál es la diferencia entre mesolítico y neolítico? ¿Cuál es esa diferencia, profesor? Miren, chicos, en el mesolítico recién están iniciando la producción de alimentos. En el mesolítico recién están iniciando la domesticación de plantas y animales. En el mesolítico recién están iniciando la agricultura y ganadería. En otras palabras, aquí cultivan una planta, 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas, ya, ese es mesolítico. En cambio, en el neolítico no cultivan 5 plantas. En el neolítico cultivan 500 plantas. Profe, o sea que está más desarrollado. Sí. En el neolítico es una revolución mucho más avanzada. Aquí recién están comenzando.
Aquí ya están más desarrollados. ¿Me dejo entender o no? Por favor, que quede claro. Profe, otro ejemplo, por favor. Esto me hace recordar, por ejemplo, a tu familia. Tu mamita, ahí está tu mamá, si de repente me está escuchando. Tu mamá que tiene un jardincito afuera de tu casa, ahí está afuera de tu casa, tiene un jardín de 2 metros cuadrados. Tu mamá tiene un jardincito, ¿sí no? Y tu mamá pone pepita de tomate aquí en su jardín y crece el tomate. La pregunta es, profe, ¿mi mamá qué cosa es? ¿Agricultora o es horticultora? Tu mamá lo que es, señorita y Horticultura. señores, se llama Horticultura. horticultura. Tu mamá no es agricultora, me dejo entender, es horticultora, tu mamá, Ok. ¿ya? Tú también Los puedes de allá cultivar son una... agricultores. ¿Cómo? Los de allá son agricultores. Claro, aquí ya sí son más agricultores propiamente dichos, más De explotación. desarrollados, con instrumentos como el arado, ¿no es cierto? También efectivamente con tremendas chacras, tremendas tierras. Esa es la diferencia, por favor, entre mesolítico y neolítico. Muy bien, creo que hasta ahí suficiente, chicos. Con eso ya estamos bien. Ahí nada más, máximo le van a preguntar eso, ¿no? Por eso que en el mesolítico surge la horticultura, el cultivo simple. ¿Qué cultivaron por primera vez? El trigo y la cebada, ahí está. ¿Quién fue el primer animal domesticado? Eso sí puede ser pregunta, cultura general. El perro. El perro es el primer animal domesticado. Muy bien. Y aquí tenemos las chocitas que van apareciendo. Aparecen clanes seminómades. Profe, ¿qué significa seminómades? Que se van quedando en un solo lugar. Profe, y en el neolítico, chicos, ya la famosa revolución de Gordon Shire, ¿no? Él plantea la agricultura más desarrollada y la ganadería más desarrollada. Aparecen tribus que son conjunto de clanes, pero principalmente sedentarios, ¿no? Profe, ¿y dónde ocurrió todo esto, profesor? Seguimos en Holoceno. Miren, chicos, ¿sabes dónde ocurrió? ¿Dónde fue el lugar más antiguo de todo el mundo, donde inventaron la agricultura y ganadería? ¿Dónde ocurrió, profe? En 5 lugares más importantes. El primer lugar, óigalo bien, por favor, si te van a preguntar cultura general, es esto. ¿Cuál es el lugar más antiguo de revolución neolítica? La respuesta es el cercano oriente. El cercano oriente. Profe, ¿y dónde queda el cercano oriente? Aquí está, pues aquí está en el mapa. Queda en los países actuales de Israel, ya lo que es Palestina, Siria, Irak, Egipto, ya parte de Irán también. A ese lugar también le ha llamado media luna fértil. Ahí está, mire el mapa de la parte inferior. Profe, ¿y por qué le llaman media luna fértil? Porque los lugares donde han encontrado los restos de neolítico, donde han inventado la agricultura y ganadería, forma una especie de media luna. Se ha encontrado en Jerusalén, se ha encontrado en Israel, se ha encontrado en Siria actual, se ha encontrado en Irak, se ha encontrado en parte de Egipto. Entonces, ahí es el lugar más antiguo, por favor, y eso hay que recordárselo bien como cultura general, porque eso puede ser pregunta cultura general, ¿no? Profe, Profesor, el resto, sí, dígame. ¿me puede repetir esa pregunta del cercano oriente? Ya, le pueden preguntar, ¿no? En la prehistoria o desde el inicio de la humanidad, ¿cuál es el lugar más antiguo donde domesticaron por primera vez plantas y animales? Nada más, te pueden preguntar, nada más, así de sencillo. ¿Dónde domesticaron por primera vez plantas y animales? Listo, la respuesta es cercano oriente. ¿Correcto, señorita? Nada más. Ya. Profe, ¿y es válido si me aprendo los demás? También, puede ser, puede ser que te vengan, pero muy difícil, muy difícil. Pero por si acaso, a ver, si tú eres un chico, una chica inteligente, puedes aprenderte. México es el segundo lugar del mundo entero. El segundo lugar son los mexicanos, los órales, ¿no? ¿Qué cultivaron ahí en México, profesor? El maíz. ¿Qué criaron? El guajolote, que es el pavo. Profe, y en el cercano oriente, profesor, ¿qué cosa cultivaron? Cultivaron el trigo, la cebada, domesticaron el perro también, el caballo, luego viene la vaca, la cabra, ¿ya? El tercer lugar del mundo entero, chicos, estamos en tercer lugar, ¿ah? Estamos en tercer lugar. Profe, ¿quién es? Perú. Perú, chicos, Perú está en tercer lugar a nivel del mundo, que somos los agricultores ganaderos en el Perú, ¿no? ¿Qué cultivamos, profesor? Maíz. ¿Qué criamos, profesor? Camílidos como la llama y la alpaca. En la India, cuarto lugar, la gente de la India, profesor. ¿Qué cultivaron? El trigo y la cebada. ¿Qué criaron? El cebú. Criaron al cebú, chicos, ¿ya? Y por último tenemos a los chinos, a los chinitos, donde ahí comen pues murciélagos, ¿no? ¿No es cierto? Ahí tenemos acá el arroz y el cerdo, ¿no? Cultivaron el arroz, ¿no? Que es propio de China, obviamente. Te vas a acordar del chifa, pues, ¿no? Listo. El arroz y el cerdito, pues, ¿no? El chancho, ¿ya? Muy bien, chicos. Y eso es la situación del mundo entero, ¿ya? Profe,
como consecuencia de esta revolución, ¿qué va a pasar, profesor? Va a ocurrir la famosa edad de los metales. La edad de los metales comienza más o menos el quinto milenio, o sea, primero comienza a aparecer el neolítico y luego comienza a aparecer la edad de los metales, la edad del cobre, bronce y hierro. Ahora, en la edad del cobre, por ejemplo, se utiliza el cobre para hacer instrumentos agrícolas. En la edad del bronce se utiliza el bronce también para hacer instrumentos, pero también para hacer armas, chicos, ¿no? Además, aparecen las primeras civilizaciones. Aparecen las ciudades-estado como Mesopotamia y Egipto, por ejemplo, ¿no? Y también aparecen las primeras escrituras como la cuneiforme y la jeroglífica. En la edad del hierro, el hierro fue utilizado por primera vez por el imperio de los hititas, ¿ya? Uso de armas, imperios esclavistas, aparece el alfabeto fonético de los fenicios, ¿ya? Ahí tenemos B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ese es el alfabeto fonético. Aparece en el hierro, más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿no? También se da un impulso comercial. Ahora, también, profesor, ¿qué más? ¿Qué consecuencias también trae esta revolución neolítica? El hecho de que tú cultives, miren chicos, ¿ah? Antes, en el paleolítico, a ver, mira la diferencia. En el paleolítico, uno cuando cazaba un mamut, cuando cazaba un animal grande, tenía comida para un mes, pero esa comida se acababa. Esa comida se acababa y esta persona tenía que ir a buscar otro animal por otro lado y a veces no lo encontraba. Al no tener otro animal en otro lado, no lo encontraba, había hambre, pasaba pobreza, ¿me dejo entender o no? En cambio ahora no, ahora cuando uno cultiva su chacrita, ahí está la chacrita, cultivas la chacra, produces 1000 plantas, 1000 kilos de trigo, por ejemplo, 1000 kilos de trigo, te comes solamente 200 al mes y te sobran 800. Entonces, cuando sobra, a eso se llama excedentes, ¿ya? Por primera vez en la historia de la humanidad, le sobra al ser humano. Y como le sobra, chicos, como le sobra la plata, si podemos decirlo también de esa manera, le sobra la producción, entonces lo que sobra se lo comienza a agarrar ¿quién, profesor? Sobre todo el jefe de las tribus. El jefe de la tribu se comienza a agarrar todo lo que está sobrando, porque es el jefe, ¿ya? Y comienza a acumular lo que se llama propiedad privada. Es ahí cuando comienza la propiedad privada. Profe, ¿y esta propiedad privada va a generar otra consecuencia? Sí, los que tienen propiedad privada serán los ricos y los que no tienen propiedad privada serán los pobres. Por eso que en el tránsito de esta revolución neolítica para pasar a la otra etapa de nuestra vida, que es la edad antigua, aparecen los ricos y pobres. Y los pobres van a querer lo que los ricos tienen. Así que los pobres van a pelear contra los ricos y los ricos van a inventar algo que hasta la actualidad existe para poder defenderlos. ¿Qué cosa van a inventar? El Estado. ¿Y quién conforma el Estado? Jueces, congresistas, políticos, leyes, militares, policías. ¿Y para qué va a servir el Estado? Para reprimir a la población, pues, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Va a servir para ordenar la población, para ordenar la geografía poblacional que está comenzando a aparecer acá. Ahí comienzan a aparecer ciudades, obviamente, pero se llaman ciudades-estado, y eso va a servir para ello, ¿no? Pero bueno, esas entonces son las consecuencias generales, chicos, a nivel mundial. Esto ocurrió en Mesopotamia, ocurrió en Egipto, ¿ya? Ocurrirá en Perú, ahorita lo vamos a ver, no te lo pierdas. Ocurrirá en Perú, señorita y señor, y esa es más o menos la esencia de esta revolución neolítica. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y así termina, chicos, la edad de piedra, ¿no? Claro, la edad de piedra, la prehistoria, y nos trasladamos al caso de la historia del Perú. ¿Ya, chicos? Vamos con HP, profesor. En historia del Perú tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos acá el origen de la cultura peruana. Profe, ¿y este tema de qué se trata, profesor? ¿En qué consiste este origen de la cultura peruana? Bien, chicos, planteamos lo siguiente, ¿ya? Profe, no entiendo, ¿cómo que origen de la cultura peruana? Bueno, te explico. La cultura peruana hace alusión a las primeras culturas que comenzaron a aparecer. Por ejemplo, la cultura chavín, la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura tehuanaco, los huari, ya, esa es la cultura peruana, digamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué ocurrió? A ver, para que más o menos me entiendas, para que más o menos me entiendas. Estamos ahorita 2021, ¿ya? Estamos 2021, obvio, ¿no? Estamos 2021. Y en el 2021, la historia peruana tiene muchos hallazgos. Ya se descubrió Caral, ya hemos hablado de Caral,
Ya se descubrió hasta la actualidad, ya se descubrió Kotosh, ¿te acuerdas el templo de las manos cruzadas? También ya se descubrió también lo que es Huaca Prieta, ya se descubrió Nanchoc, Guitarrero, los primeros horticultores, y ya sabemos que en Perú existió una prehistoria, ¿no es cierto? Existió la prehistoria peruana, que el famoso historiador antropólogo norteamericano John Rowe lo llamó precerámico. Eso hicimos clases anteriores, ¿no es cierto? Lo que el alumno también preguntaba sobre los airios. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con la clase de profesor de este momento? Ya, lo que ocurre que del 2021 que estamos acá, retrocedemos el tiempo y nos encontramos imaginariamente el año de 1905, a inicios del siglo XX. En esa época nos encontramos en la República Aristocrática, gobernaba el famoso presidente José Pardo Barreda. Profe, ¿y qué pasa, profesor, esos años iniciales, profesor? ¿Qué ocurrió? En aquella época no se descubría Chavín, no existía Chavín, no existía Caral tampoco, no existía Kotosh tampoco, o sea, no se había encontrado nada de lo que hoy conocemos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, ¿sabes qué ocurrió? Te explico, ¿ah? Para que más o menos entiendas la polémica. A ver, ¿sabe qué ocurrió en ese momento? En ese momento, señorita y señor, llegó un lingüista alemán. Llegó un lingüista que le encantaba la arqueología, extraordinario, ¿eh? Le encantaba. Es como, es como tú, supongamos, pues te gusta, tu papá, tu mamá quieren que estudies de repente derecho, no, pero a ti te gusta la policía, ¿no es cierto? Ser policía, ¿no? Algo así, ¿no? Max Zulle le encantaba ser arqueólogo y lo hizo muy bien, ¿ah? Entonces, cuando eso nos evidencia algo, ¿no? Eso nos enseña algo, que cuando tú haces bien las cosas con cariño, con pasión, te salen muy bien las cosas y lo haces muy bien y te destacan eso, ¿no? Profe, ¿qué pasó? Max Uhle llegó al Perú, ya alemán, y en Perú, ¿saben lo que encontró? Encontró algunos restos, él descubrió, por ejemplo, la cultura Lima, él descubrió la cultura Nazca, él descubrió la cultura Chimú, la cultura Mochica. Profe, ¿y qué pasó, profesor? Cuando él descubre Lima, Nazca, Mochica, él encuentra, por ejemplo, unas construcciones llamadas pirámides truncas, así como estoy dibujando, más o menos, ¿no? Y él los fechó y más o menos estas pirámides tenían aproximadamente 200 años antes de Cristo, aproximadamente entre 200 y 300 años antes de Cristo, ¿no? Y otros tenían 600 años después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, chicos? Entonces, Max Zulle decía, ¿de dónde viene la cultura peruana? ¿De dónde proviene la cultura peruana? Estas construcciones, la cerámica del Perú, de la costa. Entonces, él se acordó, miren, chicos, ¿ah? Él se acordó que en la parte de Mesoamérica, en la cultura azteca y sobre todo en la cultura maya, los mayas habían construido también algo parecido que los peruanos en la costa peruana, ¿ya? Estas construcciones de templos y de pirámides de los mayas, eso le hacía muy familiar a Max Uhle. Y por lo tanto, Max Uhle dijo, ya sé ya. Lo que pasa que los peruanos se copiaron de los mayas. Los mayas llevaron su influencia de construcción de pirámides hacia Perú y por eso que el origen de la cultura peruana viene de los mayas. O sea, la cultura peruana no es peruana, no es andina. La cultura peruana proviene de los mayas. ¿Me da cuenta, no? Ante esto, lo que propone el famoso Max Zulle, aparecerán posteriormente los próximos años otros investigadores que dirán, oye, Maxwell está mal este hombre. ¿Cómo va a decir que la cultura peruana es mesoamericana? ¿Cómo va a decir que provenimos de Centroamérica, de los mayas, ¿no? De la gente de Honduras, Guatemala, El Salvador? No, está mal, está loco. Comenzaron a plantear algunos investigadores, ¿no? Ya, ahí comenzó la polémica, chicos. Allí comenzó la polémica. ¿De dónde viene la cultura peruana? Si viene de afuera, si es propio de Perú, si viene de la selva, si viene de Brasil, si viene de Argentina, ¿de dónde viene la cultura peruana? Entonces, es ahí donde se apertura, chicos, donde se abre esta polémica, ¿no? ¿De dónde viene la cultura peruana? Entonces, ahí ponemos origen de las altas culturas andinas, en este caso la cultura peruana, ¿no? Y ahí lo tenemos ahí en nuestra pantalla, ¿no? Al famosísimo Max Uhle.
Él planteó la teoría inmigracionista. A ver, chicos, ¿qué significa inmigrar? Creo que ya les expliqué eso, ¿no? O no. ¿Qué significa inmigrar? Creo que sí les expliqué. La clase. Venir de la, ¿Cómo, entrar al cómo? extranjero. ¿Salir o venir del extranjero? Venir del extranjero. Correcto, ya ves, sí, sí les expliqué entonces, chicos, ¿no? Inmigrar significa venir del extranjero. Entonces, como te lo vuelvo a reiterar, Max Zule había hecho excavaciones en la costa peruana, había hecho excavaciones, chicos, en la costa peruana, y él había dicho que las culturas que están en la costa eran más antiguas que las culturas que estaban en la sierra. Por lo tanto, si son más antiguas, estas son las primeras culturas del Perú. Por eso, vuelvo a reiterarle, tú vas a decir, profe, ¿y Caral no era el más antiguo? No, te vuelvo a reiterar que en el año de 1905 no existía Caral, me dejo entender, no, tampoco existía este Chavín, no había Chavín. A la justa lo que se estaba descubriendo en aquellas épocas pues eran los incas, ¿no? Huari ni siquiera se descubría tampoco, Chimú. Entonces, chicos, o sea, prácticamente las culturas peruanas eran poquísimas las que estaban en investigación. Ya no se descubría casi nada. Entonces, Max Zule plantea entonces lo siguiente. Miren acá, dice, proviene de los mayas. Como tienen un parecido en sus construcciones y en sus cerámicas, la cultura nazca y la cultura mochica, tienen muy parecido en sus cerámicas de los aztecas y sobre todo de los mayas. Entonces dice acá, las culturas de la costa peruana son más antiguas que las culturas de la sierra peruana, ¿no es cierto? Además, estas culturas de la costa procedían de Centroamérica de los mayas. Por ello las llamo mayoides. ¿Me dejo entender, no? Por eso las llamo mayoides. ¿Ya? Entonces viene de los mayas. Chicos, lo máximo que te pueden preguntar de Max Zule, simplemente lo siguiente, ¿no? Según el arqueólogo Max Zule, la cultura peruana, ¿de dónde proviene? Así nada más directo te van a preguntar, ¿no? Migracionista. Respuesta de los mayas, nada más. Listo, más no te van a preguntar, señorita, señor, ya difícil, ya sería el colmo que te pregunten en la policía cosas más detallosas. Difícil, difícil, difícil. Yo te lo garantizo, ¿ya? ¿Qué más? Profe, ¿qué pasó? Pasaron los años, pasó más o menos 15 años. Mire, imagínate, que las teorías así surgen, pues chicos, ¿no? Pasó más o menos 15 años y ahí apareció el famosísimo, el primer arqueólogo del Perú, el famoso Julio César Tello. Y Tello dijo, voy a investigar a ver si eso es cierto, no es cierto, ¿no? Así que Tello se fue a la sierra de Ancash y ¿qué creen? ¿Qué creen, señorita y señor? ¿Qué creen? Tello encontró una de las culturas más extraordinarias que conocemos en la actualidad, la cultura chavín. Profesor, ¿encontró el templo de Chavín? Sí, encontró el templo de Chavín de Huántar. Y cuando él lo fechó, miren chicos, ¿ah? Cuando él sacó su cuenta de cuánto tiempo tiene atrás, o sea, cuánto tiempo tiene, sacaron su cuenta y Chavín tenía aproximadamente 1000 años, mira, 1000 años antes de Cristo. O sea, si hacemos nuestra recta numérica, ahí está, este es 0 años, acá estamos pues 100 años después de Cristo. Chavín tenía 1000 años después de Cristo. Profe, ¿y qué planteaba Max Zule, profesor? Max Zule decía que las culturas que él había encontrado en la costa tiene aproximadamente 600 años después de Cristo. Pero como eran las culturas, por lo menos hasta en el momento que estudiaba Max Zule, como eran las culturas más antiguas del Perú y no se había encontrado otras, Max Zule decía por eso que estas culturas de 600 años después de Cristo tienen relación con la cultura de los mayas. ¿Me dejo entender o no? Pero como tú observarás, creo que ya, obviamente ustedes ya dominan mucho más matemáticas que yo, cuando Chavín fue descubierto en el año de 1921, más o menos aproximadamente, en la época de los Cene de Leguía, Julio César Tello dijo, señores, Chavín es más antiguo que Mochica, es más antiguo que Nazca, lo que descubrió Max Zule, es más antiguo que la cultura Lima. Entonces, por lo tanto, si esta cultura es más antigua, obvio entonces que lo que planteó Max Zule está errado, ¿sí o no? Está mal. No puede decir que son las culturas más antiguas Mochica, Nazca y Lima. Y tampoco no están relacionadas pues a los mayas.
Entonces, Maxu, en ese caso, Julio Sarteo dijo lo siguiente: señores, entonces, yo propongo lo siguiente. Mi teoría es la siguiente. Yo propongo que la cultura, el origen de la cultura peruana no es de los mayas. No, 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 no es de los mayas. Doctor, ¿de dónde es entonces? Es del mismo Perú. Es del mismo Perú. ¿A qué en Perú nos hemos formado? Dijo Julio César Tello. Por eso dice acá su teoría, señorita y señor, el origen de la cultura peruana está en los Andes peruanos. No sé, me dejo entender, o sea, en Chavín. Y le preguntaron, doctor, ¿y qué más plantea sobre Chavín? Ah, él dijo, ya, yo te pregunto, a ver chicos, a ver, ayúdame, a ver, ayúdame. Si Tello en ese momento descubrió Chavín y él con su descubrimiento planteó de que Chavín tenía alrededor de 1000 años antes de Cristo, es la primera cultura. Chavín fue designada por Tello como la cultura matriz. Pregunta, chicos, ¿qué es cultura matriz? ¿O qué cosa significa la palabra Madre, matriz? madre. ¿Qué hizo nacer a más culturas? Claro, muy bien, señorita. ¿De dónde viene la palabra matriz? Viene la palabra, ¿está relacionada a qué? A la palabra, Mamá. a la palabra mamá. Dentro de tu familia, señorita y señor, tú que me estás escuchando, ¿quién es la persona matriz dentro de tu familia? La persona matriz. La mamá más antigua, ¿sí o no? ¿Y quién es la mamá más antigua? La abuelita, que tiene ahorita sus 80 años, 85 añitos, tu abuelita. Y tu abuelita es obviamente la madre de tu papá o de tu mamá, y tú estás por acá recién, tú eres nieto, y encima tus hermanos mayores ya tienen otros hijitos. O sea, la cultura matriz acá es la abuelita, por ejemplo, la mamá de todos, le ha dado vida a todos. ¿Me dejo entender o no? Ahí está. Pan peruano. Ah, Alfaro, eso ahorita lo vamos a determinar. ¿Qué significa pan peruano? Pan, a ver, te voy a ayudar para que más o menos, Danilo. Pan significa todo, todo. Peruano significa todos los Andes, todo el Perú. Quiere decir que Chavín se expandió por todo el Perú. ¿Me dejo entender o no? Culturalmente hablando. Ese significa pan, ¿ya? Muy bien, amigo Danilo, gracias por tu pregunta. Entonces, mira lo que dijo Tello, ¿ah? Tello decía, profe, entonces Tello, conclusión, decía que Chavín era la cultura matriz, la cultura mamá de todas las culturas. Sí, Chavín es la cultura mamá de todas las culturas que van a venir posteriormente. ¿Qué culturas, profesor? Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chinchas, Aymaras, Chachapoyas, Huancas, Chancas y de los Incas también. ¿Quién es la cultura mamá? Chavín. ¿Por qué? Porque es la más antigua. Es la más antigua. Tiene 1000 años antes de Cristo, según Tello, en aquellas épocas. Profe, ¿y Caral? ¿Caral no era más antiguo, profesor? Vuelvo a reiterarte, a ver, para los que no me han entendido. Caral Caral sí es más antiguo ahorita que Chavín, eso es cierto. Caral tiene 3500 años, es más antiguo. Profe, entonces Caral sería la cultura mamá, pero profe, ya no sería Chavín. Sí, eso es lo que tú también estás muy cierto. En la actualidad, 2021, ya no se acepta lo que Tello ha planteado. ¿Me dejo entender o no? Ya quedó desfasado. Estamos quedando en eso, ¿ah? Profe, ¿y la cultura Wari, profesor? Ahí está, buena pregunta, un caballero. Ahí está, profe, ¿y la cultura Wari? Wari tiene 600 años después de Cristo, mi querido amigo. O sea, Wari ha vivido casi vecino de Mochica, Nazca y Tehuanaco. Por lo tanto, Wari no es más antiguo. ¿Me dejo entender, no? Entonces, esa es la esencia, por favor, que quede claro. Ubíquense, chicos, en el tiempo donde Tello descubrió Chavín. Como todavía no existía Caral, no existía Cotosh, no había esas culturas anteriores. ¿Me dejo entender o no? Obviamente, vuelvo a plantear que en la actualidad Chavín ya no es la cultura mamá. Obvio, ya no es la cultura mamá. ¿Quién sería, en otras palabras, ahora en la actualidad, la cultura mamá? Sería Caral. ¿Me dejo entender o no? En cuanto a civilización, sería Caral. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro entonces? ¿Queda claro, por favor? ¿Ah? No se vayan a confundir. Profe, pero... Ah, y les digo esto porque, si mal no recuerdo,
Ha venido una pregunta de examen de admisión en la policía. ¿Cómo vino la pregunta? Mira, mira, así te van a preguntar, ¿ah? Según, la pregunta vino de esta manera. Según, así, siempre te van a preguntar así. Según Julio César Tello, ¿quién es considerado la cultura matriz de las demás culturas peruanas? ¿A quién consideraba Tello como cultura matriz? Ahí sí la respuesta es Chavín, me dejo entender. Profe, o sea que puede venir pregunta según Tello, sí. Según Tello, sí. Siempre te van a preguntar de esa manera, según Tello, ¿ya? No creo que te pregunten así nomás, la cultura matriz del Perú, ¿quién es? No te van a preguntar así. Siempre te van a preguntar según Julio César Tello, porque no tiene lógica que te pregunten sin Tello, ¿ya, chicos? Así que por favor estoy detallándoles cómo posiblemente les puede venir. Recuerda que HP te viene un poquito más o menos más concreto, ¿no? Muy bien. Ahora, si Tello encontró Chavín, recuerden ustedes que Chavín, ¿cómo tenía sus dibujos? Ayúdenme, chicos, ayúdenme. Qué animalitos se observa en la cultura Chavín? A ver, ¿qué animales? ¿Qué animales? Caimán, jaguar. Mm, muy bien. El caimán, profe. ¿Y el caimán propio de qué lugar del Perú es? ¿De la costa? ¿Está ahí en el Callao, está en Puente Piedra? ¿Está en la sierra? ¿Dónde está el caimán? Obvio. Está en la selva, ¿no es cierto? En la selva sus encantos, ahí está el caimán. Las serpientes, si bien es cierto hay serpientes en la sierra, pero también hay en la selva, ¿sí o no? Entonces, cuando Tello encuentra, por ejemplo, chicos, miren acá, cuando Tello encuentra, ojo, mira, mira cómo analiza Tello, ¿ah? Estamos analizando, mira, estamos analizando acá. Cuando Tello encuentra, a ver, ¿cómo se llama esto? A ver, chará, chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta figura? Lanzón monolítico. ¿Cómo se llama esto? Cultura general, ¿ah? Cultura Es el general. lanzón monolítico. Correcto, el lanzón monolítico. Cuando Tello encuentre el lanzón monolítico, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá, chicos? El lanzón, ¿a quién refleja? Al jaguar. Es un felino. Y los jaguares generalmente están más en la selva. Encuentra caimanes, serpientes, animales propios de la selva. Entonces, si tú ves propios animales de la selva, por obvias razones, entonces, si Chavín es del origen de la cultura peruana, es autoctonista, es autóctono del Perú, ¿de dónde proviene la cultura Chavín? ¿De la costa o de la selva? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de Chavín? ¿Quién posiblemente, qué región le dio origen a Chavín? La selva peruana, pues chicos. Por eso, vuelvo a reiterarles, acá dice número 2, la cultura Chavín a su vez tenía origen amazónico, ¿ya ves? Había una etnia, un conjunto de tribus que se llamaban la etnia arawak. Y los arawak, según Julio César Tello, tienen origen a Chavín. Los arawak es una etnia muy grande que se ubican en la selva peruana, selva brasileña y selva colombiana. Entonces los arawaks parece que dieron origen a la cultura Chavín. Ahora, ¿por qué, profesor, sustenta que tiene origen amazónico? Porque tiene imágenes de animales de la selva, tiene imágenes de plantas de la selva también que utilizan en Chavín. Entonces, eso es lo que más o menos tú tienes que entender. Así sencillo. Es lo máximo que te pueden preguntar. Por lo tanto, ¿qué también dice Tello? Que la costa era una zona receptiva y de menor desarrollo cultural en comparación a la sierra. Quiere decir que cuando Chavín se desarrolla como cultura en el Perú en aquellas épocas, las demás regiones del Perú como la costa eran más retrasadas que Chavín, por así decirlo, ¿no? O sea, Chavín era la cultura más desarrollada en su época, claro, estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Todavía recuerda que no aparece Mochica, no aparece Nazca, ni aparece la cultura Lima. Entonces, la única cultura que tiene gran desarrollo 1000 años antes de Cristo, según Tello, es Chavín. ¿Listo? No hay vuelta que darle, chicos. Ese es lo máximo que te van a preguntar. Más ya no, ya, chicos. Ya, difícil, difícil, ¿ya? Entonces, ese es lo sencillo de la teoría autoctonista. Ahora, profe, ¿y qué pasó? Ahí nomás quedó la polémica. ¿Quién ganó, profesor? En realidad nadie ganó, simplemente de acuerdo a las posturas que se toman, ¿no es cierto?
Profe, ¿y quién vino después? Uy, vino otro investigador, ¿ah? Aparecieron varios en realidad, ¿ah? Aparece la teoría de la trap, aparece la teoría de lo trap, también hay otro investigador, pero ya esos ya son detalles que no vienen al caso, chicos. Profe, ¿quién es este hombre? Uy, este hombre es el famosísimo Federico Kaufmann Doyle, ¿ya? Y este arqueólogo extraordinario que también investigó la cultura chachapoyas, Kaufmann Doyle, él plantea algo parecido a Max Uhle y lo sustenta muy bien, ¿ah? Por eso te digo que a veces cuando tú investigas como policía, obviamente cuando tú vas a atrapar a un ladrón, vas a atrapar a un, ¿no? A alguien, un carterista, qué sé yo, vas a ver narcotráfico, ¿no? Tú tienes que plantear pruebas concretas, pues, ¿no? No puedes hablar por hablar, no puedes agarrar a alguien porque por ahí alguien te chismoseó sin pruebas, ¿no? Entonces tú tienes que buscar las pruebas, obvio, ¿no? Entonces, aquí tenemos las pruebas. Teoría, en este caso, perdón, en este caso, voy a corregir, esto se llama la teoría aloctonista, se llama así, disculpe, hay un pequeño error. Aloctonista, la teoría aloctonista, ¿ya? En esta teoría aloctonista, profesor, ¿quién lo plantea? El famoso Federico Kaufmann Doyle. Profe, él que decía, ojo, miren, él decía que el origen de la cultura peruana se encuentra en Ecuador, en la cultura Valdivia. O sea, quiere decir que de Ecuador influenció para Centroamérica, para los mayas, y también dio influencia para los peruanos. Ahora usted dirá, profe, no entiendo cuando usted dice dio influencia, profesor. No entiendo, ¿cómo que influyó? ¿Cómo es eso? Explíquelo más concreto. Por ejemplo, Kaufmann Doyle decía, ya para que tú me entiendas, que la primera cerámica elaborada en América se ubica en Ecuador. Y eso es cierto. La primera cerámica que se ha encontrado en toda América, chicos, se encuentra en Ecuador. Es la cerámica más antigua, ¿ya? Ahora, ¿cuántos años tiene esta cerámica, chicos? Aproximadamente 3.500 años tiene esa cerámica, aprox. Profe, ¿como Caral? Sí, como Caral, por así decirlo. Entonces, según este personaje, Kaufmann Doyle, como acá en la costa ecuatoriana han hecho esta cerámica por primera vez, esta forma de hacer cerámica se difundió a través del mar por una serie de contactos, ya sea de comercio o contactos culturales. Se logró difundir la cerámica a Centroamérica y también la cerámica se logró difundir hacia el Perú. ¿Me dejo entender? No, se logró difundir hacia el Perú. Por eso que en Perú también comenzaron luego a poder, pasaron los miles de años, luego el Perú comenzó a elaborar su propia cerámica. Me dejo entender, pero bajo influencia de los de Valdivia, de la cultura Valdivia. Ahora, hasta allí, o sea, es cierto que la cerámica es más antigua que todos en toda América, chicos, ¿ah? Pero aquí viene también una duda, ¿no? Una duda. A ver, yo les pregunto, una pregunta para ustedes. ¿Ser policía te hace policía solamente por tener una pistola? ¿Te hace policía solamente porque tú cargas una pistola? No. No, No son suficientes No. No, sí o no. pruebas. Porque tú, para ser un buen policía, no solamente tienes que cargar una pistola, también tienes que saber las normas, ¿no? De la institución, las formas de acción frente a algunos problemas de delincuencia, puede resolver incluso problemas sin necesidad de un arma, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, eso, tener un arma no te hace policía. Ya, es lo mismo acá. El hecho de que existe una cerámica antigua y que tal vez haya influido al Perú, eso no significa de que el Perú, su civilización peruana, sea eh, todo solamente por una cerámica. Entonces, hay civilizaciones en la actualidad que no han necesitado de una cerámica. A ver, profe, pruébelo. Por ejemplo, Caral, que hoy en día ya lo conocemos, descubierto por Ruth Shadi, Caral nunca tuvo cerámica. Ojo, ¿ah? Nunca tuvo cerámica. Y a pesar que nunca tuvo cerámica, Caral desarrolló como qué, como una civilización. Y incluso, según Ruth Shadi, Caral es la primera civilización de toda América, estoy hablando de América. Entonces, no necesita cerámica para ser civilizado. O sea, profe, entonces, ahora tú me dirás, profe, entonces, ¿qué cosa es lo que hace a Caral ser civilización, profe? No entiendo. ¿Sabes lo que lo hace a Caral ser civilización? Que Caral
al ser una civilización, conforma una gigantesca ciudad. ¿Qué cosa hay en esta ciudad? Hay templos, hay residencias, hay lugares de comercio, hay lugares obviamente de cultivos, pequeños cultivos, en las afueras de la ciudad, desde luego. Entonces, eso lo hace civilizado, pues chicos. Eso lo hace civilizado. Lugares de culto al fuego, astronomía, eso lo hace civilizado. Entonces, no necesariamente una cerámica va a hacer que tú seas civilizado. Entonces, va a hacer que tu cultura se desarrolle. Entonces, eso hay que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Por eso te decía, por eso el comentario que te hacía, el hecho que tú manejes una pistola no te hace ser policía, ¿no? Por más, obviamente, profe, pero yo me recibí de policía y tengo mi pistola, sí. Pero a veces algunos policías se la creen porque tienen una pistolita nada más, ¿no? Entonces, ya tú sabes, tu vecino comienza a disparar, ¿no? Tomando ahí en la cuadra, ¿no? Yo soy policía, a ver quién se mete conmigo, ¿no? Entonces, obviamente, eso no es. Ser un buen policía es tener muchas otras cualidades, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, pero también es válido. Tampoco no digo que la teoría de Kaufman-Doy no vale, ¿no? La teoría de Kaufman-Doy también es válida, chicos. Profe, y por último, ahí está, este gran hombre extraordinario sigue entre nosotros, menos mal, porque el resto ya falleció lamentablemente. Nuestro gran arqueólogo, Luis Guillermo Lumbrera, chicos. Profe, ¿y él qué planteó? Él planteó su teoría hologenista. Profesor, ¿qué significa la teoría hologenista, profesor? Significa varios orígenes. Holo significa varios. Genista significa orígenes. ¿Ya? Profe, no entiendo. ¿Cuál es la conclusión entonces que llega este personaje, profesor? El famoso Luis Guillermo Lumbreras plantea lo siguiente, ¿eh? Él dice, a ver, conclusión, señores, yo ya investigué también todo esto, él es el investigador de la famosa cultura Wari, él es el que más estudió Wari, por ejemplo, la cultura Wari, y él dijo lo siguiente, señores, yo no voy a ir ni para Max Ule ni para Julio Sartello. Yo voy a plantear lo siguiente bajo un análisis científico, señores, de toda la cultura peruana. Así que Lumbreras dijo lo siguiente. Lumbreras dijo, señores, el origen de la cultura peruana es diverso. Tiene elementos externos como también elementos internos. Eso es el origen de la cultura peruana. Ahora tú dirás, profe, pero ¿y cómo entiendo eso lo que dice Lumbreras? No entiendo eso que tiene elementos externos, elementos internos. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, a ver, ya hemos estudiado en la clase anterior que los humanos que pasaron por el estrecho de Bering cazando a los animales bajaron del norte a sur, ¿no es cierto? Y poblaron América. Cuando los humanos vinieron del norte de América y poblaron el Perú, obviamente llegaron a nuestro país, obviamente llegaron con un conocimiento, ¿no? Eran cazadores, eran recolectores, eran homo sapiens, ¿ya? Y tenían un conocimiento, sabían cazar, sabían recolectar, tenían un desarrollo anterior, un desarrollo externo que lo habían logrado en Estados Unidos, en México, en Centroamérica. Cuando llegan al Perú, lo que va a ocurrir es que estos cazadores recolectores se van a adaptar al caso peruano, se van a adaptar al Perú, se van a adaptar de acuerdo a la región donde se van a ubicar, de hecho, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un lugar, te tienes que adaptar de acuerdo a la región donde te vas a encontrar. Por ejemplo, aquí en Perú hay animales que no existen en México. Entonces, los humanos que llegaron al Perú tuvieron que cazar esos animales que no existen en México. Por ejemplo, los guanacos y las vicuñas. Recuerdan que son los paleoyamas. ¿Te acuerdas que vimos clases anteriores, no? Entonces, los humanos que vinieron del norte y llegaron hasta Perú, obviamente encontraron una geografía distinta. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a desarrollar? Vinieron con el conocimiento externo de cazar, pescar, recolectar, con elementos externos, con su conocimiento externo, pero cuando llegaron al Perú, tuvieron que adaptarse a la parte interna, a la parte interna. ¿Y qué cosa era la parte interna? Los guanacos, las vicuñas, el frío que hace en el Perú, las alturas, la cordillera de los Andes que no hay en Estados Unidos, que no hay en México. ¿Me dejo entender o no? Entonces, el hombre se va a adaptar a ese lugar. Y cuando el hombre se adapta, el peruano antiguo se adapta, entonces va a desarrollar su parte interna. Entonces,
va a inventar cosas propias de su país, propias de su cultura. Por ejemplo, va a practicar la técnica del chaco. ¿Te acuerdas cuál era la técnica del chaco? Significa rodeo, ¿no? Rodear a los animalitos, rodear a las paloyamas. El chaco no se practica en otro lado, solamente en Perú, por ejemplo, principalmente en Perú. ¿Me dejo entender o no? Y van a elaborar una de las civilizaciones más antiguas, como el caso de Caral. Caral no existe en otro lugar algo parecido a Caral, hasta el momento no han encontrado, ¿no? Y con el tiempo incluso el peruano se irá inventando cosas propias de Perú. Profe, pruébelo, lo probamos. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estas tierras que están cultivadas en el cerro como si fueran escaleras gigantes? Se llaman andenes. Esta técnica agrícola que se llama andenes solamente se hace en Perú. Es propio de Perú. Es cultura peruana. Si nos vamos a la costa peruana, en Nazca, los nazquenses comienzan a utilizar el agua debajo de la tierra, y obviamente eso es lo que comienzan a utilizar debajo de la tierra, el agua que está pasando por acá abajo, eso se llama galerías filtrantes. Los nazquenses comienzan a elaborar unas líneas en el desierto, llamada la línea de Nazca, propio del Perú. No hay en México esto, no hay en Brasil, es propio de Perú. En el Perú también comienzan a utilizar una técnica para poder cultivar en varios pisos ecológicos. Eso se llama control vertical de pisos ecológicos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, conclusión, para que más o menos me entiendan esta clase, que muy poco ustedes lo han tocado, tal vez sí lo han tocado en su colegio, pero a veces mucho nos olvidamos rápido, ¿no? Conclusión. La cultura peruana, según Lumbreras, proviene con elementos externos, es propio del exterior, del extranjero, pero que tuvo que ser desarrollado de manera autóctona en el Perú. O sea, tiene de los dos lados. Tiene de los dos lados, pero obviamente mucho más autóctono que extranjero. De hecho, pero no dejemos de lado el extranjero. Entonces, eso es lo que hay que recordar de Luis Guillermo Lumbreras. Es como tú, ¿no? Por ejemplo, tú te matriculas en la escuela prepolicial y estoy seguro, ¿no? Si no hubiera esta pandemia, tú de repente, pues yo sé también porque ustedes no solamente reciben cursos de matemática, de historia o de lenguaje en su preparación para ingresar a la policía, yo sé que también ustedes tienen práctica de natación, ¿no es cierto? Corren, se van un momento, si no hubiera pandemia, se irían de caminata, se irían de, qué sé yo, de campaña, estarían en la calle corriendo, ¿no? Planchas, 1, 2, 3, etcétera. Ustedes hacen eso, ¿sí o no? Y cuando entran a la policía, entran con un conocimiento externo. Ese conocimiento externo que ustedes aprendieron en la academia prepolicial. Pero cuando entras a la policía, obvio que ahí te vas a tener que desarrollar dentro de la policía y vas a tener que sacar cualidades propias dentro de la policía. ¿Me entendieron o no? Entonces tú llevas un conocimiento externo cuando ya ingresas a la policía, pero dentro de la policía vas a aprender otras cosas nuevas propias de la institución y mucho más avanzadas y mucho más desarrolladas. Entonces, por lo tanto, el origen de tu cultura de policía tiene dos orígenes: origen externo de la escuela prepolicial y el origen interno, lo que tú te vas a desarrollar dentro de la policía. ¿Me dejo entender o no? Así es la situación. Y con eso termina efectivamente este temita, ¿no? Profe, entonces, en conclusión, ¿cuál de las teorías vale más, profe? Bueno, hasta el momento la de Tello ya está descartada, pero no se deja de recordar obviamente a Tello. También Max Zule, desde luego Max Zule también tiene, digamos, todavía recuerdos, se puede plantear, te puede venir el examen de admisión, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son los 4 teóricos más importantes para comprender el origen de la cultura peruana. Profe, pero en la actualidad también habrán algunos arqueólogos que ya plantearán desde Caral, profesor. Sí, desde luego. Ya van cambiando poquito a poco, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí con esto, profe. Y ahora, ¿qué pasó después? Una vez que Tello ya descubre Chavín, profesor, ¿qué pasó? Una vez que Tello ya descubre Chavín, entramos a una etapa llamada formativo andino. Profe, en esta época del formativo andino, profesor, ¿qué es lo que sucede?
¿Qué es lo que se desarrolla? Se desarrolla una época clasista de la historia peruana. Antes, durante el Perú primitivo, no había clases sociales, no había ricos y pobres, pero ahora, señorita y señor, ahora aparecen los pobres, ¿no? Y aparecen los ricos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes serán los ricos y quiénes serán los pobres? Y lamentablemente los ricos se van a amparar en algo que los pobres no tienen, el conocimiento. Así que nos vamos a ver en qué consiste, señorita y señor, este elemento importante de Chavín, ¿ya? El Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son la morada de los espíritus de la tierra. Aquí hace 4000 años se inicia el llamado periodo formativo en los Andes. Se construyen grandes centros ceremoniales a los que acudían aquellos que buscaban nuevos conocimientos. El más importante fue el de Chavín de Huántar, edificado en esta tierra sagrada, aproximadamente en la época en que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y en México florecía la cultura olmeca. Gracias a una complicada liturgia, a una puesta en escena impactante y a la utilización de sustancias alucinógenas, los sacerdotes lograron que la gente creyera que eran seres superiores. Se proclamaron los embajadores de los dioses y ostentaron el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. Chavín de Huántar se encuentra al pie de la cordillera blanca de los Andes peruanos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Chavín de Huántar, la Roma de los Andes. Las edificaciones albergan unas misteriosas galerías subterráneas. En la oscuridad de estos corredores de piedra, los sacerdotes desarrollaban gran parte del drama litúrgico. Aquí sometían a los peregrinos a escalofriantes pruebas iniciáticas. Experimentaban con la trascendencia de sus almas y reafirmaban su poder ante ellos. Pero, ¿quiénes y cómo eran los sacerdotes que oficiaban los cultos de este centro ceremonial? En las estelas líticas o de piedra encontradas en Chavín, los vemos representados como seres humanos transformados, con grandes colmillos, serpientes en la cabeza y garras en los dedos de manos y pies. Su aspecto ritual era imponente. En algunas lápidas los vemos sosteniendo un cactus San Pedro, una planta sobre la que giraba gran parte del culto. En el yacimiento arqueológico actual todavía crecen vigorosos los cactus de los dioses. El cactus San Pedro tenía un carácter sagrado. Era una planta creada por los dioses. Los hombres que ingerían su jugo encontraban el camino cósmico que llegaba hasta ellos. Los sacerdotes realizaban el ritual de la preparación del San Pedro. Estaban considerados como seres superiores, porque trascendían al otro mundo y traían las noticias de los dioses. Tras cortar el cactus lo cocían durante 6 o 7 horas. Al filtrar el líquido resultante obtenían la mescalina, el alcaloide visionario que ingerían en el culto religioso. Al principio la mescalina provoca somnolencia, después una gran visión, un esclarecimiento de todas las facultades. Entonces sobreviene la separación, la sensación de proyectarse a través del tiempo y la materia. Periódicamente algunos grupos selváticos del Amazonas llegaban hasta el templo guiados por los miembros del culto. Traían pieles, plumas, animales exóticos y, lo más importante, habas de yopo y cortezas de virola con las que preparaban partículas alucinógenas. Desde que los peregrinos llegaban al templo, los acólitos y ayudantes les guiaban en todo momento. Algunas galerías tienen diferentes niveles.
Otras son angostas y lúgubres. El silencio es absoluto. Los enormes muros de roca las aíslan del exterior. Un estrecho pasillo conduce hasta la más importante de todas, la Cámara de Lanzón, un monolito de granito blanco de unos 4 metros de altura que representa a un ser extraordinario. Muchos creen que el Lanzón representa a un dios antropomorfizado, pero pienso que es igual de probable, o quizá más probable, que de hecho representa a una persona que ha sido transformada por la incorporación de los elementos y animales feroces. Esto se conformaría estrechamente a la idea en Chavín de que hay ciertos humanos que tienen acceso directo al poder y a los dioses. El naturalista italiano Antonio Raimondi fue el primer científico europeo que exploró los restos arqueológicos de Chavín de Huanta. Llegó hacia 1860 y quedó fascinado. El monumento estaba semienterrado y en muy malas condiciones, pero pudo penetrar en algunos pasadizos subterráneos. Cuando la tenue luz de su antorcha iluminó los rasgos felinos del insólito Lanzón, se dio cuenta de lo importante que debió ser esa estancia en su época. La construcción de los edificios supuso la intervención de un gran número de personas que transportaron y tallaron sus enormes piedras de hasta 10 toneladas de peso, de granito blanco, cuarcita y caliza, un trabajo titánico que se prolongaría en el tiempo. La construcción se realizó por sucesivas ampliaciones. Son estructuras piramidales truncadas en forma de U y plazas hundidas rectangulares y circulares. Construían a partir de un relleno sólido compuesto por arcilla y pedruscos al que adjuntaban los muros de piedra tallada. Levantaban las paredes con grandes piedras rodeadas de otras mucho más pequeñas y planas para ganar estabilidad. Las unían con una argamasa de arcilla y cascajos planos y puntiagudos que no mermaba cuando se secaba. Hay pequeñas ventanas que comunican las galerías entre sí, enfrentadas a conductos de ventilación que llegan hasta el exterior. La galería más ancha es la llamada de doble ménsula. Gracias a la sustentación del techo sobre 2 grandes piedras, el corredor podía ser más amplio. El gobierno teocrático de Chavín competía con otros centros ceremoniales del formativo. Enviaban a miembros del culto para explorar en todas las direcciones, hacia la costa, la sierra y la selva. Difundían el conocimiento tecnológico de Chavín. Recopilaban datos geográficos de las regiones que atravesaban e información de sus habitantes, sus costumbres, sus riquezas y sus formas de subsistencia. Posiblemente los miembros del culto encargados de difundir el mensaje y la fama de los altos jerarcas de Chavín y convencer a la gente para que viajara hasta el centro ceremonial tendrían un largo periodo de aprendizaje hasta convertirse en exploradores. Bien chicos, esto fue una de las partes, este es un documental muy interesante chicos que ustedes lo pueden ya continuar viendo, es un documental de 43 minutos aproximadamente que se llama Chavín, la Roma de los Andes, así que es interesante que tú puedas ya terminar de observarlo, señorita y señor. A ver, conclusiones que podemos sacar de todo esto, profesor. Bueno, hay que entender lo siguiente, ¿no? Profesor, ya entendí, a ver, algunas conclusiones, a ver chicos, que pueden sacar ustedes, a ver, ayúdenme por favor. Conclusiones de este video que han visto. A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar? A ver. ¿Alguna idea? ¿Quiénes gobiernan en Chavín? ¿Quiénes son los que gobiernan en Chavín y en todas las culturas que van a aparecer en este periodo? A ver, chicos. Los sacerdotes. Claro.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y de dónde salen los sacerdotes? ¿Cómo es que ocurre esto de los sacerdotes, profesor? ¿Cómo es que salieron? ¿Cómo es que comenzaron a ser jefes? Bueno, para explicarte esto, señorita y señor, tengo que hacer pues un pequeño proceso de línea del tiempo. A ver, nos ubicamos en la revolución neolítica, entre los 8.000 años hasta los 3.000 años aproximadamente. Ya hemos visto este tema, historia universal, hemos visto también historia del Perú, arcaico superior. Nos ubicamos en esas épocas, profesor. ¿Qué es lo que ocurre acá? Todo esto sale de los excedentes. O sea, para que más o menos entiendas todo este proceso, esto sale de los excedentes. Te expliqué y te dije que cuando se cultiva plantas y se crían animales, obviamente generan sobrantes. O sea, quiere decir, sobra la comida, sobran los animales. Ahora, ya hemos aprendido por un lado que gracias a los excedentes, obviamente aparece la propiedad privada, y gracias a la propiedad privada aparece la diferencia de clases, y gracias a la diferencia de clases aparece el Estado, ¿no es cierto? Aparece el Estado. Obviamente esto ocurre a nivel mundial en casi todas las civilizaciones. Igual va a ocurrir en el Perú. Profe, pero hasta ahorita no he dicho dónde salen los sacerdotes. Ya, mira por acá. De lo que sobra la comida, ¿quién se agarra esa comida? Generalmente se agarra los sobrantes, se agarra los jefes de las tribus, o también algunos subjefes que por ahí pueden existir, ¿no? Y algunos que pueden acaparar algunos recursos de excedentes. Ahora, si tú antes en el Paleolítico no tenías nada y tenías que ir a cazar todo el día para poder comer, porque eso era el objetivo, ir a, obviamente comer, pero ahora con la revolución neolítica ya puedes comer. Y no solamente puedes comer, también te sobra lo que tú tienes, ¿no? Te sobra 500 kilos de trigo. Y en el caso peruano te sobra 500 kilos de maíz, por ejemplo, 500 kilos o 100 kilos de payares, 100 kilos de ají, 100 kilos de frijoles. Entonces, cuando te sobra la plata, si podemos decirlo de esa manera, tú te puedes dedicar a otras cosas. Cuando te sobra economía, tú te puedes dedicar, te das tiempo para dedicarte a otras cosas. Es por ello que aquellos que les comienza a sobrar, al dedicarse a otras cosas, van a surgir un nuevo sector. Ese nuevo sector se llaman los especialistas. ¿Me dejo entender, no? Ahora, ¿quiénes son los especialistas? Su nombre mismo lo dice, los que se van a especializar. Profe, ¿y en qué se van a especializar? Cuando tú tienes tu comida asegurada, se van a dividir acá dos grupos. Aparecen los artesanos, ¿ya? Los artesanos. Es por eso, chicos, que estos artesanos comienzan a aparecer en aquella época, como consecuencia de la revolución neolítica. Profe, ¿y quiénes son los artesanos? Son aquellos especialistas que hacen el arte con sus manos. Por ejemplo, son aquellos que hacen tejidos, son aquellos que hacen textilería, son aquellos que hacen cerámica, son aquellos que hacen metalurgia, los que trabajan el oro y la plata, el cobre, me dejo entender, ¿no? Metalurgia. Ellos son los especialistas. Por eso es que en el mundo entero, en Mesopotamia, que comienzan a aparecer las ciudades, obviamente allí se concentran los especialistas. En las ciudades, ¿quiénes viven en la ciudad? Los que hacen textilería, los que hacen cerámica, los que hacen metalurgia. Me dejo entender, ¿no? Por eso ahí se van concentrando en la ciudad, en la civilización. Ahora, otro grupo de especialistas que surge acá son los que generan la ciencia, los que desarrollan la ciencia. Muchos jefes de las tribus se dedican a esto, por ejemplo. Algunos se van a dedicar a ser arquitectos y por eso que van a construir edificaciones, ¿ya? Por eso que construyen edificaciones, construyen ciudades, construyen templos, y otros se van a dedicar a la astronomía. Cuando hablamos de la astronomía, obviamente esto significa el estudio de los astros, ¿ya? El estudio de las estrellas, el estudio del clima, del tiempo. Y cuando tú eres astrónomo, tú vas a saber qué momento vienen las lluvias, ¿sí o no? Entonces, es aquí, chicos. Mira, aquí está el meollo del asunto para que tú entiendas esta clase. Los astrónomos, como saben esta información de cuándo va a llover, ¿no es cierto? En el caso de Mesopotamia y Egipto, en algunas regiones de Mesopotamia y Egipto, y si hablamos de Perú, cuando los astrónomos se dan cuenta cuándo va a llover en Lima, en Ayacucho, en la costa norte, en la selva, se dan cuenta cuándo va a llover o cuándo cambia el clima.
estos astrónomos supuestamente le tendrían que contar ¿a quién? Le tendrían que contar a los agricultores y a los ganaderos lo que ellos saben. Pero es en ese momento cuando el agricultor le dice, oye, jefe de la tribu, ¿sabes cuándo va a llover? Sí, yo ya me enteré cuándo va a llover. ¿Cuándo? Ya, ¿dónde te ubicas? Ya, estoy acá en Lima. Ya, en Lima va a llover en el mes de junio, julio, agosto, septiembre. Ya, esos son los meses de lluvia, ¿no? Donde va a llover. A ver, y astrónomo, en Lima, ¿cuándo va a aumentar el nivel de las aguas del río Rímac, del río Lurín, del río Chillón? Ah, las aguas de esos ríos, sobre todo del río Rímac, va a aumentar en los meses de diciembre, enero, febrero. O sea que en enero, febrero, diciembre puedes cosechar también, porque ahí aumenta el nivel de las aguas, ¿no? Cambia el clima, etcétera, en la sierra. Entonces te darás cuenta que esa información lo tienen los astrónomos. ¿Me da cuenta? ¿No? Ellos tienen esa información. Y cuando el campesino le dice, oye, ¿y tú cómo sabes esa información? ¿Cómo tú te has dado cuenta? ¿Quién te lo ha contado? Allí es donde ahí comienza el punto de quiebre, chicos. Es ahí cuando estos especialistas nunca le van a contar la verdad. Ellos van a decir, comienza aquí la mentira. Ellos le van a decir, ya ¿sabes cómo me enteré yo? Es que este Dios que estoy dibujando acá en piedra, ahí está, este Dios que es el lanzón monolítico, él me ha contado qué día va, qué momento va a llover, qué momento sube el nivel de las aguas, qué momento cambia el clima. Así que este Dios que tú estás viendo acá, que está en el templo de Chavín, aquí en Ancash, él es el que me da la información. Ahora, por si acaso, este Dios no da la información gratis. Este Dios necesita dar una información y a cambio de esa información, él pide las ofrendas, por favor. Y además, él me ha elegido a mí como su representante. Oye, ¿y tú cómo te vas a llamar? Ya, yo me llamo sacerdote. ¿Me dejo entender o no? Me llamo sacerdote. ¿Ya? Y ahora yo ya no voy a trabajar la tierra, ya, así como ustedes, agricultores y ganaderos. Yo ya no voy a trabajar la chacra, yo no voy a criar a la vaca, no, eso ya lo hacen ustedes. Yo voy a construir un templo en forma de U, así como las viste en el documental. En ese templo voy a vivir yo adorando a los dioses porque Él me ha dado esa información. Él es importante para nosotros. Entonces, si tú quieres esa información, tienes que darme maíz, tienes que dar frijol, tienes que dar payares, tienes que dar papa, tienes que dar oyuco para el Dios. No es para mí, es para el Dios pide eso. ¿Me dejo entender o no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el mundo entero, chicos. Va a ocurrir en Mesopotamia, va a ocurrir en Egipto, va a ocurrir en Perú. Este patrón se practica en el mundo entero luego de la Revolución Neolítica. De ahí entendemos por qué surgen los primeros gobiernos llamados teocracia. ¿Qué significa teocracia? Teo significa Dios, cracia significa kratos, poder, poder de los dioses. Esta es la época donde los dioses gobiernan a todo el mundo, digamos, ¿no? En varias culturitas en todo el mundo. ¿Me dejo entender o no? De ahí entendemos por qué es que los sacerdotes se vuelven poderosos, porque ellos tenían el conocimiento de la astronomía y ellos no van a contar la verdad. Ellos lamentablemente van a mentir a la población, ¿no? Por eso, señorita, señor, y esto nos hace recordar a las elecciones de 2021, ¿no es cierto? Elecciones de 2021. Mucha gente a veces quiere votar por alguien, pues, que no, tiene que ser el presidente del Perú, alguien que tiene que ser estudiado, leído, universitario, ingeniero, economista, empresario como López Aliaga, dicen muchos, ¿no? Sí, pero hay que entender que por más que una persona tenga conocimientos, si te engaña, te engaña. ¿Me dejo entender o no? O sea, no es que si la persona es empresario, va a ser un buen presidente. Eso va a depender de que este empresario a quién beneficia. ¿Me dejo entender o no? Entonces, no es así. Y lo mismo, ¿no? No porque Urresti ha sido antes policía o militar o general, capitán Arturo, qué sé yo. Vamos a ver, pues, a quién representa, ¿no? A quién representa también qué sé yo, ¿no? Keiko Fujimori, ¿no? Y así, ¿no? Entonces debes entender esas cositas. O sea, no se cumple la idea de que porque uno ha estudiado en la universidad, ya él va a ser un buen presidente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, correcto, Alfaro.
Pero mucha gente dice eso, pues, ¿no? Profe, pero Acuña, entonces, profesor, entonces Acuña puede ser presidente, profe, porque Acuña no sabe ni hablar ni el hombre, entonces él puede ser presidente. Tampoco nos vayamos al extremo, pues. El señor Acuña no sabe ni hablar y lo peor de todo es que lamentablemente él beneficia a esos ricos empresarios. Entonces, ese es el punto, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya que me han entendido, así es así es cuando surge este periodo llamado el periodo formativo andino. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Entonces, así surgen los sacerdotes y esto ocurre a nivel mundial, ¿no? Y en el caso peruano, por supuesto, también, ¿no? Profesor, vamos entonces con el formativo andino. A ver, dice, es el periodo de consolidación de la revolución neolítica y de la cultura peruana. Es la etapa clasista de la sociedad peruana, ¿no? Profe, entonces podríamos decir que los sacerdotes de aquella época son los primeros explotadores, sí, porque luego vendrán los militares y junto con los sacerdotes explotarán a la población, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Profe, pero ¿por qué habla así usted, profe? Esa es la cultura peruana, la cultura es bonita. Sí, pero tampoco yo no puedo ser tan subjetivo de decir que porque era bonita, todos vivían en felicidad. O sea, tampoco no es tanto así. Profe, características, profesor. El desarrollo de la agricultura y ganadería, que ya lo conocemos. Hay un gran desarrollo, mucho más que la revolución neolítica. Ya estamos hablando de los 1000 años antes de Cristo, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, cuando ya terminó el arcaico superior. Luego viene el desarrollo de la especialización. Los artesanos, aquí aparecen, ¿no? Como ya te expliqué, no te olvides que los artesanos se desarrollan mucho más en este periodo. Ahora, no te olvides, profe, pero yo he visto en la clase pasada, profesor, cuando usted hablaba de arcaico superior y hablamos de la etapa de Huacaprieta, ahí hemos visto un cóndor, profesor, en los textiles, un cóndor que ahí se encontraba esta figura del cóndor con una serpiente. Entonces, ¿cómo usted puede explicar que en el formativo andino usted dice que aquí se desarrollan los artesanos, pero este cóndor ya apareció en la época de Huacaprieta, arcaico superior? Sí, pues chicos, pero te vuelvo a reiterar, historia no es matemática, no es exacto. Entonces, es cierto que este textil aparece en la época de Huacaprieta, en el arcaico superior, pero en el arcaico superior no aparece la cerámica, por ejemplo. La cerámica recién aparece en este periodo del formativo andino. Y también en estas épocas, chicos, miren por acá, aparecen las clases sociales. ¿Me dejo entender o no? Clases sociales, ¿ya? ¿Quiénes son las clases sociales? Obviamente los ricos y también, por supuesto, los pobres, ¿no? Y ahí tenemos los estados teocráticos. Ahí está, ¿no? No te olvides, por favor, ¿qué significa estados teocráticos? ¿Quiénes gobiernan? Gobiernan los dioses. ¿Quiénes van a gobernar acá? Van a gobernar, por supuesto, los dioses. Entonces, estos son los estados teocráticos, ¿ya? Mire, justo. A ver, ¿quién podría ser él? A ver, chicos, a ver, mucha imaginación. ¿Howard? ¿Cómo? ¿Quién sería este personaje que está agarrando algo? Mira, a ver, ¿qué está agarrando ahí? A ver. ¿Howard? ¿No? Es un jaguar, puede ser, muy bien. Pero mira, parece un hombre que está agarrando algo. A ver, ¿qué está agarrando? ¿Qué está agarrando? ¿Como un hacha, algo así? Ya, ese es el cactus que usted ha visto en la película, en el documental Chavín, Roma, la Roma de los Andes. Es el cactus San Pedro. Profe, o sea, ¿qué puede ser un sacerdote, profesor? Sí, él es un sacerdote que está agarrando el cactus San Pedro. Ahora usted dirá, profe, ¿y para qué hacen esto del cactus San Pedro, profesor? Cuando alguien iba a visitar Chavín, por ejemplo, tú que vives en Puente Piedra, supongamos, no eres un poblador, eres un agricultor, ganadero, ibas a Chavín a pedir el presagio, a visitar al Dios, tú le decías al sacerdote, mira sacerdote, yo voy a ingresar a ver al Dios, por favor, para darle las ofrendas, y te decía el sacerdote, espera, un momentito, mi querido amigo, o mi querida amiga, ¿quieres ver al Dios? ¿Quieres ver al Dios? Ah, pero no lo vas a ver así nomás, ¿ah? Tienes que tomar un brebaje porque es un ritual. Ver al Dios del Lanzón es un ritual. ¿Y qué brebaje preparaban? El cactus San Pedro. Lo que de alguna manera tú lo conoces en la actualidad, algo así como el ayahuasca. El ayahuasca, el famoso ayahuasca. ¿Alguien se ha hecho un ritual de ayahuasca en este salón? A ver, chicos, ustedes futuros policías. ¿Alguien se ha hecho un ritual de ayahuasca? Claro. Correcto, Alfaro y Ariana. Cactus, profesor, cactus. Muy bien, cabezas clavas. Muy bien, cabezas clavas no mucho, mi querido amigos. Es un sacerdote. Es un sacerdote. Y, a ver, ¿alguien se ha hecho
una limpieza con ayahuasca en la selva. El ayahuasca también es una especie de planta alucinógena. Entonces, cuando la gente entraba a ver al dios del Lanzón, primero tomaba su ayahuasca, digamos, o su cactus San Pedro, así como estoy tomando yo mi agüita ahorita, y obviamente entraba en trance, comenzaba a alucinar, por eso se llama alucinógeno, ¿no? Es como cuando alguien lamentablemente se droga y comienza a volar, ¿no es cierto? Y volar a Saturno, a Júpiter, a Vulcano, ¿no? ¿No es cierto? Etcétera, ¿no? Ya algo parecido. Entonces la gente entraba media drogada, entraba al templo media drogada. Y obviamente cuando tú entras drogado, ¿qué veías en el Dios? ¿Qué veías en este Dios? En el Lanzón monolítico. Veías a un jaguar que te quería comer. Veías un jaguar que te asustaba. ¿Me dejo entender, no? O sea, el objetivo también de Chavín era asustar a la gente. Era asustarlo tanto para que la gente pueda dar sus ofrendas, dar sus tributos. Chavín aquí nunca utilizó militares, chicos. Chavín nunca utilizó militares. Entonces, lo que ocurre con Chavín es que Chavín utiliza digamos, el terror, lo terrorífico, ¿no? En el caso de Chavín. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, ya ves, qué interesante, ¿no? Interesante, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, seguimos entonces. Bien, entonces vamos a poner acá etapas, chicos. A ver. ¿Cuáles son las etapas para este formativo andino? Mira, tenemos formativo inferior, los centros ceremoniales. Ahí tenemos el caso de Pacopampa, Conturhuasi, Sechín. Formativo medio, tenemos el formativo medio, que es efectivamente acá. Ahí está, profesor. Tenemos el formativo medio, donde está Chavín. Y el formativo superior, ahí está, ¿dónde están las culturas Puente? ¿Ya? Paracas, Salinar y Pucará. Ahora, tú me dirás, profe, ¿cómo entiendo estas tres etapas, profesor? No entiendo. Primero, uno hay que preguntarse, ¿por qué Chavín está en el medio? ¿Y por qué Chavín no está en el primerito o no está en el último? Eso hay que preguntarnos, ¿no? Son tres etapas principales del formativo. Chavín está en el medio, chicos. Ya, a ver. Correcto, también está Caballo Muerto, gracias Danilo, Chiripa, formativo inferior. Claro, ese es el formativo inferior, ¿no? Pero utilicemos el entendimiento. A ver, por ejemplo, miren chicos, todo proceso, mira, todo proceso de la vida tiene estas tres etapas. Inicio, apogeo, decadencia. Inicio, apogeo, decadencia. Tiene esas tres etapas. Inicio, apogeo, decadencia. Profe, a ver, en la vida de un humano, en la vida tuya, por ejemplo, biológicamente hablando, tú inicias acá, cuando tenías 0 años. Yo te pregunto, más o menos, en la primera etapa, que es la etapa inicial de tu vida, es cuando te estás formando. Y luego viene la etapa de apogeo. ¿Qué significa la etapa de apogeo, profesor? Significa la etapa de gran desarrollo de tu vida. Y luego viene la etapa de tu decadencia. Pregunta, ¿a qué edad más o menos terminaría tu etapa inicial? ¿A qué edad más o menos terminaría tu etapa inicial? ¿A qué edad comenzaría tu etapa de apogeo como persona, biológicamente hablando? ¿Y a qué edad terminaría tu etapa de apogeo y comenzaría tu etapa de decadencia? ¿Cuáles serían las edades? Biológicamente hablando, ¿no? ¿Cuáles son las edades, chicos? A ver, profe, no le entendí lo que está hablando, profe. Por ejemplo, cuando tú naces, esta es tu etapa inicial. ¿Sabes hasta qué edad más o menos tu etapa de inicio? Hasta los 18 años, aproximadamente. Profe, ¿por qué? Porque desde los 0 años hasta los 18 años te estás formando. Tu cuerpo está creciendo. Te está creciendo un bigote más, ¿no es cierto? El cuerpo de la mujer también comienza a variar a los 12 años, 13 años, ¿no? 11 años. Los varones también comienzan a variar esa edad, ¿no? 12, 13, 14, 15, 16. Su voz se vuelve más grave, ¿no? Y a los 18 años ya más o menos tu cuerpo ya está consolidado, está desarrollado. Luego de los 18 hasta los 50 años aprox, puede ser 40 o 45 o 55, llega tu etapa de apogeo. O sea, hasta ahí es tu gran desarrollo de tu cuerpo. Luego de tu apogeo, obviamente viene tu decadencia. Actúa la gravedad acá.
Por eso que a los 60 años, 70 años, lamentablemente muchos sufren de todo, ¿no? Que sufren del riñón, que el hígado, problemas del corazón, que el páncreas, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la etapa de decadencia de un humano. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con Chavín, profe? Lo que pasa es que Chavín también pasa por esas etapas. Por ejemplo, y también todo este periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, la etapa inicial, ¿no? ¿Quiénes vivían en la etapa inicial? Vivían centros ceremoniales con cada uno de ellos su sacerdote, donde prácticamente, chicos, no había nadie poderoso. Chavín también existía en este periodo, ¿no? Estaba Caballo Muerto, estaba... Los más importantes son Pacopampa, Conturhuasi, Sechín, Cotós y Chavín. Son los más importantes, los más conocidos, ¿no? Hay varios, hay un montón. Luego en el formativo medio, en la etapa de apogeo, allí en el formativo medio, chicos, Chavín logra ser poderoso y logra influenciar a casi todo el mundo andino. Y como decía nuestro amigo que hace rato comentó, es cuando Chavín se convierte en una cultura panperuana. Pan, ¿qué significa? Cubre todos los Andes. Allí Chavín, chicos, se convierte en la cultura panperuana. Cubre todos los Andes. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasó después? Luego viene el formativo superior, y en el formativo superior aparecen culturas puente, como Paracas, Salinar y Pucará, porque en esta época Chavín entra en decadencia, está muriendo poco a poco, Chavín comienza a morir. Entonces, ante la muerte de Chavín, obviamente, aparecen culturas que van a dar pase a otras culturas de otra etapa. En este caso, Paracas le dará vida a Nazca, Salinar le dará vida a Mochica y Pucará le dará vida a Tehuanaco. Y ellos se van a encontrar en el intermedio temprano. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. A ver, no renueva, nuestro amigo Danilo dice, profe, no renueva sus conocimientos en el clima. A ver, si te logro entender tu pregunta, mi querido amigo, eso me quieres decir de que Chavín muere porque, o sea, me estás entendiendo que Chavín muere porque ya Chavín ya no puede desarrollar mucho más el conocimiento sobre el clima. Va por ahí, ¿ah? O sea, la explicación de por qué Chavín comienza a morir es porque cada cultura en cada región del Perú comienzan a dominar mucho más su naturaleza y comienzan a aplicar técnicas y ciencia para poder dominar mucho más su región. Y eso permite que la gente, por ejemplo, ya de Mochica, de Nazca o de la cultura Lima, ya no necesiten de Chavín. ¿Me dejo entender o no? Chavín pasa de moda, para que me entiendas. Entonces comienza a decaer Chavín poco a poco, ¿no? Ya no tienen prestigio sus sacerdotes, ¿ya? Porque habrán otros sacerdotes en otras culturas que van a desarrollar sobre todo tecnología en su región, que eso lo vamos a explicar mucho más cuando entramos a intermedio temprano. Entonces, ese más o menos es el proceso que debemos comprender efectivamente en estas tres etapas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, profe, nos ubicamos en la primera etapa, que es el formativo inferior, y en el formativo inferior están todavía culturas chiquititas, no hay todavía una cultura poderosa como Chavín. Entonces, ahí tenemos a quién, profesor, ahí está, pues, ¿no? Tenemos a Pacopampa, Conturhuasi, ¿no? Tenemos a Sechín, a Moxeque, ¿no? En Ancash también, Cardal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, Pacopampa, Conturhuasi, miren acá, mira, han trabajado el oro, ¿eh? Extraordinariamente. Ubicados en Cajamarca, los cajachos, ahí está. Han trabajado el oro, chicos, el oro. Aquí hay vasijas, ¿no? Hechas de oro. La orfebrería es un trabajo. No te olvides que te expliqué que estos son artesanos, ¿no es cierto? Extraordinario. Ahora, otro elemento importante es el caso de Sechín, el caso de Ancash, ¿no? Con sus relieves líticos y escenas de guerreros, sobre todo, ¿no? Escenas de guerreros, ¿ya? Y sacrificios humanos, ¿no? Se encontró entonces allí. Ahora, tú me dirás, profe, pero hace un momento usted nos ha dicho que en esa época solamente había más sacerdotes, profesor, no había militares. Sí, pero vuelvo a reiterarte, la historia no es exacta. Si bien es cierto, la mayoría de las culturas que están en ese periodo en el Perú son la mayoría teocráticas, o sea, gobiernan los sacerdotes, ¿ya? Pero en el caso de Sechín cambia la cosa. En el caso de Sechín habían militares. Por lo que se observa, habían guerreros militarizados. Porque en las piedras que han esculpido en Sechín son piedras obviamente talladas, ¿no? Es una especie de litoescultura,
¿no? Son frisos, ¿no? Son una especie de frisos, alto relieve, donde ahí evidenciaban, ¿no es cierto?, guerreros, evidenciaban también sacrificios humanos, se observaba cabezas, pies, etcétera. ¿Me dejo entender o no? Entonces, ahí tenemos a Sechín. ¿Ya? Entonces, no todo es exacto también, chicos, ¿no? Pero en líneas generales, la mayoría sí eran, pues, sacerdotes, ¿no? Profe, Cotox Huánuco, profe, en Cotox sí se ha encontrado, chicos, por ejemplo, cerámica. La primera cerámica del Perú es Guairajírica, chicos, en Cotox Huánuco. ¿No? Es una de las primeras cerámicas, chicos, la más importante prácticamente. Y luego vendrán más cerámicas, pues, en Chavín, obviamente, que lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. ¿Qué más también, profesor? También tenemos Garagay en Lima, que son frisos polícromos en alto relieve. Pues ahí tenemos el caso de Garagay, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí lo puedes visitar. Tú que estás en la Cono Norte, estás en Puente Piedra, ahí puedes tener el caso de Garagay, ¿no? Garagay, pues, tiene frisos polícromos en alto relieve, ¿no? Y como ustedes pueden observar, ya poco a poco se va concentrando esta idea de las serpientes, ¿no? Los jaguares, los felinos. Y esto lo sintetiza mucho más Chavín, por eso que Chavín logra desarrollar mucho lo que las demás culturas ya lo desarrollaban poco a poco, ¿no? Entonces Chavín absorbe todos esos conocimientos y por eso luego va a plantear jaguares, serpientes, felinos, ¿no? Todo eso, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí, señorita y señor, hemos dado una explicación pausada, tranquila, de cómo sería todo este periodo. ¿Me dejo entender o no? Obviamente, si ustedes tienen algunas preguntas, la pueden hacer también, chicos, ya sea por micro o por el chat, nada más, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos con las preguntas para resolver. Con eso terminaríamos esta primera parte del formativo andino. Nos falta todavía analizar Chavín y también Paracas. Estamos yendo tranquilos, pausados, para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Tranquilo, ¿ya, chicos? Bien, vamos entonces con las preguntas. A ver, señorita y señor, vamos con la pregunta número 1. Dice, Max Zule, a inicios del siglo XX, fundamentó que el origen de la cultura peruana proviene de qué, chicos? ¿De dónde proviene? Mesoamérica. Correcto, a ver, facilito, Mesoamérica, chicos. Mesoamérica. Nuevamente, a ver, para aquellos que se han olvidado, ahí está, ¿no? Recuerden que Max Zule hizo excavaciones en la costa peruana y obviamente, pues, Max Zule entra y fundamenta, ¿no? De que estas construcciones y la cerámica que él encuentra en Nazca y en Proto-Chimú se parecen mucho a las cerámicas de los mayas también, ¿no? Entonces, hay esa, ¿no? Esa relación, ¿no? Muy bien, entonces, gracias, señorita, muy bien, muy bien. Vamos, número 2. Uy, esta es la más manejable y así ha venido en la policía, ¿no? El arqueólogo peruano que planteó el origen de nuestra cultura, que el origen de nuestra cultura proviene de una cultura matriz que es Chavín, que es que es Chavín en este caso, ¿quién es este arqueólogo? Julio César Tello. Julio César Tello. Ah, sí. No se olviden, chicos, son preguntas clave. Cuidado, recuerden que Tello descubre Chavín, Julio César Tello, ¿ya? Y obviamente él dice que es la cultura matriz, es la cultura mamá, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta letra A, muy bien, chicos. Letra A, no se olviden ello, por favor. Vamos con la pregunta número 3. Dice, en el periodo formativo andino, planteado por Luis Guillermo Lumbreras, ¿predominaron gobierno de qué tipo? A ver, ¿de qué tipo, obviamente, según todos los investigadores, quiénes gobernaron en el formativo andino? Militares, gobiernos militaristas, imperiales, lacustres, confederativos o teocráticos. 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 Concreto, teocráticos, bueno, listo, facilito. No te olvides, aquí está también en las diapositivas que te voy a enviar, aquí está, ¿no? Estados teocráticos, ahí está el sacerdote que está gobernando, obviamente, pues, en aquellas épocas, ¿no? Allá dice, aquí, por favor, para todos, el aviso dice, ¿no? Culminando la clase, ¿no? De historia, permanezcan, por favor, chicos, en la sala. Nadie se retire, por favor. El director va a ingresar a hablar con ustedes. ¿Ya? Así que, por favor, nadie se va, por favor. ¿Ah? Muy bien. Seguimos entonces. Teocráticos. Para los que no se acuerdan, ¿qué es Teo? Teo viene de Dios. Teo, a ver, vamos a poner acá. Teo. Varios dioses. Claro, Teo. Profesor, ¿podría subir más arriba para tomar la captura, por favor? A ver, un ratito, por favor. Teo significa Dios. Y crático viene de la palabra kratos. Kratos que significa poder.
poder de los dioses, para que ustedes más o menos conozcan de dónde sale esta palabrita, ¿no es cierto? A ver, la señorita dice, ¿cuál va a tomar, señorita? ¿Esto o formativo andino? No, las preguntas que está haciendo, por favor. Las preguntas. Pero no se olviden que estas preguntas lo mando a la señorita tutora para que lo suba al Drive, ya con las claves, ¿no, chicos? Para que ustedes lo tengan y lo puedan bajar del Drive, creo, ¿no? No. Muy bien. Punto número 4, chicos. Periodo que se caracterizó por la autonomía política de los santuarios regionales sin influencia chavín. O sea, ¿en qué periodo todavía Chavín no era poderoso? Te está preguntando. A ver, vamos a ver acá en la diapositiva. A ver, mira acá. ¿En qué periodo Chavín todavía no era poderoso? Y todos Inferior. formativo. Inferior. Formativo. Superior, medio. Inferior. Chavín estaba naciendo, no era poderoso todavía. Entonces, por lo tanto, la respuesta es letra, ¿dónde está? Formativo inicial o formativo inferior. ¿Ya ves? Facilito, chicos, ¿no? Entonces, son preguntas concretas y directas, que eso te puede venir en el examen. Vamos, número 5. La domesticación del perro y el desarrollo del seminomadismo climático son rasgos que se caracterizaron a qué periodo. A ver. Mesolítico. A ver, para aquellos que se han olvidado, profe, a ver, ¿dónde está? Aquí está el perrito, pues, ¿no? Primer animal domesticado, cuidado, cultura general, perro. Primeros cultivos del mundo entero, trigo y la cebada. ¿Correcto? Trigo y cebada. Hay que tener mucho cuidado. Ahí nomás queda. Más ya difícil que le pregunte. No creo que le pregunte el caballo. ¿Quién fue el segundo animal domesticado? No, ya difícil, ya chicos. Difícil. Bien, mesolítico. Vamos con la pregunta número 6. La revolución neolítica durante la prehistoria es importante porque permitió. A ver, esta pregunta, ¿no? A ver, ¿qué permitió la revolución neolítica? La caza y recolección selectiva, el apogeo de la caza indiferenciada, la domesticación de plantas y animales, ciudades, correcto, ¿no? La domesticación de plantas y animales. Cada vez, correcto, chicos, muy bien. Cada vez que a ti te digan revolución neolítica o mesolítico, más o menos con esos términos, en esas etapas, directo, domesticación de plantas y animales. Nada más. No hay vuelta que darle. Producción de alimentos también puede ser. O agricultura y ganadería. Nada más. Más no te van a preguntar. Esto es cultura general, pues chicos, ¿no? Vamos con la pregunta número 7. El inicio del Holoceno que afectó a la flora y fauna, ahí está, a la flora y fauna, ¿se produjo durante qué periodo? Cuando comienza el Holoceno, que comenzó a calentarse la tierra y que afectó a la flora y fauna, ¿en qué periodo se produjo? ¿En el neolítico, mesolítico, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior? Paleolítico medio. A ver, cuidado, cuidado. A ver, ¿dónde se fue el Holoceno? Recuerde que el paleolítico estamos en Pleistoceno. Paleolítico superior todavía estamos en la época del frío. En cambio, cuando comienza a cambiar el clima, comienza a calentarse, eso comienza desde el mesolítico, chicos. Pasará por el neolítico también y hasta la actualidad, hasta 2021, gobierno de Sagasti, seguimos en Holoceno. ¿Correcto, chicos? No te olvides. ¿Cuándo comienza el Holoceno? En el mesolítico. ¿Ya? Muy bien. Desde ahí comienza, ¿ya? Vamos con la 8 y la última pregunta, chicos. Hace 8.000 años aproximadamente se inició en el mundo antiguo la agricultura. Los vestigios de mayor antigüedad se encontraron ¿en dónde? ¿Dónde se encontraron? Cercano Oriente. Lejano Oriente, sí. Correcto. ¿Lejano Oriente o cercano Oriente? Cuidado. Cercano Oriente. Cuidado, cuidado. ¿A quién hace referencia? A ver, lejano Oriente, chicos. A ver, lejano Oriente, ¿dónde estaría? Ya, de frente, lejano Oriente, China, pues. Lejano Oriente, China. Y tú sabes muy bien que te están diciendo cuál es el lugar más antiguo. Y la respuesta es cercano Oriente. No te olvides, por favor, cuando las palabras te dicen cercano o lejano Oriente, el próximo Oriente también se puede llamar así, ¿ah? El cercano Oriente está en el centro, pues, entre Asia y Europa. En cambio, el lejano Oriente está obviamente lejano, te dice, pues, ¿no? China. ¿Ya, chicos? Muy bien respondido, chicos, muy bien, chicos. Hasta ahí entonces estamos terminando, ¿no? Ya nos queda un minuto nada más, prácticamente. A ver, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Tienen alguna inquietud? Algo que se hayan quedado con una duda, ¿no? Para responderles inmediatamente, chicos. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor, claro. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que vienen en un examen? ¿Cómo?
¿Cuáles serían las preguntas más frecuentes que vienen en el examen? Por eso. Mi objetivo siempre, por ejemplo, en Historia Universal, ya que en HU más le viene como cultura general. O sea, ¿qué es lo que le puede venir? Por eso he puesto acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de HU, le puede venir, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar más antiguo de la Revolución Neolítica? Profesor, eso lo va a subir hoy día, o lo va a Esto pasar. inmediatamente ahorita lo estoy pasando a la señorita tutora para que ella lo suba al Drive. Ya, lo estoy subiendo al Drive. Ya, para que lo suba al Drive. Yo no lo subo, sino eso lo sube la señorita tutora al Drive. Y de ahí, yo entiendo que de ahí ustedes lo bajan, pero no toda la información. Yo envío esta práctica, también envío mis diapositivas, ¿no? También para que ustedes lo tengan y puedan practicarlo, ¿no? Chicos, muy bien. Entonces creo que hasta ahí ahora sí nos quedamos. Va a entrar ya para que compartan ustedes. Nos vemos entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase. Ya nos vemos próximo lunes, no se lo pierdan. Nadie sale, por favor. Permanezcan en la sala, por favor, chicos. Nadie sale, por favor. Bien, me retiro. Cuídense, chicos, cuídense.